La venta de Francisco de Quevedo es una obra que, bajo su aparente simplicidad, esconde una profunda crítica a la sociedad de su tiempo. Con un estilo lleno de ironía y sarcasmo, Quevedo crea un espacio donde las falsas mercancías no son solo objetos físicos, sino también valores, virtudes y promesas vacías. En este mercado de engaños, el autor nos invita a reflexionar sobre las contradicciones de un mundo donde la apariencia y el fraude se venden al por mayor, mientras que la verdadera esencia de las cosas se pierde en la trivialidad de la vanidad humana. Con su característico enfoque filosófico y moralista, Quevedo no solo critica la corrupción de su época, sino también nos ofrece una mirada atemporal sobre la naturaleza humana y sus vicios. Este índice busca desglosar las complejidades de la obra en una estructura accesible para el oyente, manteniendo la esencia del mensaje que Quevedo quiso transmitir a través de su mordaz sátira. Capítulo 1. La venta y su propietario. Era un mercado extraño, un lugar donde el sol parecía tener la virtud de no iluminar sino de esconder las sombras, un lugar que, si bien se llamaba mercado, no era sino un reflejo de lo que la sociedad había llegado a ser. Un comercio de vanidades, de artificios, de mentiras disimuladas tras un mostrador lleno de objetos que no servían para nada, más que para adornar el ego humano. En medio de este bazar desolado, un hombre se erguía como el dueño absoluto de lo que vendía. Su nombre no era importante, su rostro tampoco. Lo que importaba era su arte, la destreza con la que había aprendido a comerciar con lo que no valía nada. El dueño de la venta no era un hombre como los demás. Su mirada parecía poseer una calma inquietante, como si en sus ojos habitara la conciencia de los siglos. Sabía que la mentira tenía un precio, y por eso se había dedicado a venderla con tal destreza que sus clientes ni siquiera sospechaban el verdadero valor de lo que compraban. Cada uno de los objetos que colgaban de las estanterías o se apilaban sobre las mesas de su tienda no eran más que simples engaños, trapos, espejos rotos y baratijas cuyo único valor radicaba en la habilidad con la que el vendedor conseguía envolverlos en promesas grandiosas. El vendedor tenía algo peculiar en su porte, algo que lo distinguía de los demás mercaderes del mercado. No llevaba ropas ostentosas, ni joyas que deslumbraran, pero su presencia era como una sombra que atraía la atención sin necesidad de hacer ruido. Su voz, profunda y persuasiva, era como el canto de un sireno, que arrastraba las almas desprevenidas hacia su tienda. En su comercio no se ofrecían bienes comunes, no, en su puesto se vendían ilusiones, espejismos, reflexiones del alma humana. Las mercancías de su venta no eran tangibles, no se podían tocar. Se trataba de promesas vacías, objetos que alimentaban la vanidad de quien los adquiría. La tienda en sí no era nada espectacular, ni siquiera llamaba la atención por su estructura. Era un local sombrío, con paredes que se desmoronaban como si el tiempo hubiera decidido olvidarlas. Sin embargo, dentro, cada rincón parecía estar repleto de algo inmaterial, de un aire denso y pesado, como si las mentiras que allí se ofrecían se materializaran de alguna forma, haciéndolo todo más sofocante. El suelo estaba cubierto por una alfombra raída que había visto mejores tiempos, y las estanterías, aunque inestables, estaban repletas de objetos que reflejaban una luz apagada, como si fueran recuerdos de algo ya olvidado. El vendedor, sin embargo, conocía su oficio y no necesitaba de adornos ni de lujos para atraer a los compradores. Sabía que el verdadero mercado no era el que se veía, sino el que se ocultaba en las entrañas de las mentes humanas. Su habilidad consistía en hacer que sus clientes vieran lo que querían ver, no lo que realmente había. A cada persona que se acercaba a su venta, él le ofrecía algo distinto. Para unos, un sueño cumplido, para otros, una mentira que se vestía de verdad, y para aquellos más desengañados, un consuelo que no era más que el eco de un deseo insatisfecho. ¿Qué buscan, señores?, preguntaba siempre con una voz suave, casi melancólica, como si en sus palabras se ocultara una profunda sabiduría. No esperaba respuesta, pues ya conocía la necesidad que llevaba a cada uno a su tienda. La desesperación de unos, el ego de otros, el vacío de tantos más. Nadie sabía lo que realmente quería, pero todos sabían lo que necesitaban comprar. Y en eso, el vendedor se convertía en el artífice de sus deseos. El primer cliente que se acercó a su puesto ese día era un hombre mayor, con las manos temblorosas y una mirada que no reflejaba sabiduría, sino simplemente el paso del tiempo. Su rostro arrugado parecía un mapa de sufrimientos, de ilusiones perdidas, de sueños rotos. El vendedor, al verlo, sonrió con una tristeza casi imperceptible. Sabía que aquel hombre no venía por algo concreto, sino por el simple hecho de llenar el vacío de su existencia, por la necesidad de aferrarse a algo,
a cualquier cosa que le ofreciera algo de consuelo. ¿Qué puedo ofrecerle, buen señor?, preguntó el vendedor, mientras levantaba una pequeña caja de madera con intrincados grabados. La caja no contenía más que aire, pero el hombre no podía saberlo aún. Este objeto, continuó el vendedor, le permitirá conservar en su interior todos los recuerdos felices que ha perdido. Guardará su juventud, sus amores, su esperanza. Todo lo que ha dejado atrás en su vida encontrará un refugio aquí, donde la memoria se mantiene intacta. El hombre, atraído por la promesa, miró la caja con una mezcla de duda y esperanza. El vendedor sabía que la duda era el preludio de la compra, y la esperanza, el combustible de la transacción. Aquel objeto vacío se convertía, en la mente del cliente, en un contenedor lleno de lo que más deseaba: recuperar lo que se había ido para siempre. ¿Cuánto cuesta?, preguntó el hombre, con voz temblorosa. El precio, dijo el vendedor, es un precio que no se puede medir en monedas, sino en lo que está dispuesto a dejar atrás. Debe renunciar a su pasado, a las cicatrices que arrastra. Si está dispuesto a olvidar lo que ya no puede recuperar, entonces podrá llevarse este objeto por una pequeña suma. El hombre miró al vendedor, dudando, pero la promesa de algo intangible, algo que podría llenar su vacío, lo convenció. Sin pensarlo mucho, sacó lo que tenía en los bolsillos y pagó el precio. El vendedor cerró la caja, la envolvió cuidadosamente y se la entregó. Aquí tiene, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Recuerde, lo que ha comprado no puede ser tocado ni visto, pero puede ser sentido en lo más profundo de su alma. Mientras el hombre se alejaba, con la caja entre sus manos temblorosas, el vendedor observaba en silencio. Sabía que había vendido una mentira más, una más de las muchas que su tienda ofrecía. Pero también sabía que el hombre se iría convencido de que había encontrado algo invaluable, aunque en realidad solo hubiera comprado una sombra de su propio deseo. Así era el negocio del vendedor. No se trataba de objetos, ni de mercancías. Se trataba de vender lo que no existe, de llenar vacíos que nunca se pueden colmar, de hacer que los deseos se transformen en algo tangible. Y él, con su arte y su persuasión, sabía que mientras siguiera existiendo ese vacío en el alma humana, su venta jamás se cerraría. Capítulo 2. Las baratijas del alma. El aire en la tienda del vendedor se volvía más espeso conforme avanzaba el día, y cada vez más clientes se acercaban, atraídos por los susurros que se propagaban como ecos en la plaza. Las historias sobre las maravillas de aquel establecimiento de mercancías insólitas se habían extendido rápidamente, como si las promesas del vendedor tuvieran la capacidad de calmar los dolores más profundos del ser humano. Pero lo que los compradores no sabían, lo que aún no alcanzaban a comprender, era que aquello que compraban no era más que una ilusión, una baratija del alma. En esta ocasión, un joven se acercó al mostrador. Su rostro no llevaba aún las huellas de la vida, pero su mirada era la de quien busca respuestas en un mundo que le parece ajeno, incierto, lejano. Su caminar era indeciso, y su rostro, pálido como una luna apagada, mostraba una tristeza inexplicable para alguien de su juventud. El vendedor lo observó con interés, reconociendo en él una necesidad tan antigua como el tiempo mismo, la búsqueda de algo que no se puede encontrar en las cosas tangibles. «Buenos días, joven», dijo el vendedor con voz suave, sin prisa. «¿Qué trae consigo esta vez, si me permite adivinarlo? ¿Es la inquietud lo que le ha traído hasta aquí?» El joven levantó la mirada, desconcertado. No había dicho una palabra, pero parecía que el vendedor había desnudado su alma con una simple mirada. Había algo en esa mirada tan profunda, tan conocedora, que el joven no pudo evitar sentir una mezcla de temor y curiosidad. «Vengo, buscando algo», dijo finalmente, sus palabras vacilantes, como si no supiera bien qué estaba buscando. «Algo que calme este vacío dentro de mí». El vendedor sonrió, una sonrisa que no mostraba ni alegría ni tristeza, sino una especie de comprensión sin emociones. Sabía lo que significaba ese vacío, lo conocía bien, pues su propia existencia se alimentaba de él. El vacío era la moneda que siempre se utilizaba en su mercado, la medida perfecta para vender lo que no existía, lo que nunca se podría llenar. «Ah, joven», comenzó el vendedor mientras caminaba lentamente hacia una estantería oculta en la penumbra de su tienda. «El vacío, ese eterno compañero del alma. Muchos lo buscan, pero pocos comprenden que no hay manera de llenarlo con lo que el mundo ofrece. Sin embargo, en mi tienda hay algo que podría interesarle. Algo que, quizás,
logre al menos distraer su mente del abismo que siente en su interior. El joven lo siguió, algo cautivado por las palabras del hombre, pero también algo escéptico. ¿Qué podía ofrecerle aquel comercio extraño, ese lugar oscuro y casi olvidado en un rincón de la ciudad, que pudiera aliviar el vacío que sentía en su corazón? ¿Podría un simple objeto cambiar el curso de su vida, o al menos aliviar el peso de sus pensamientos? El vendedor, sin responder a esas preguntas, sacó de una de las estanterías una pequeña caja de cristal, con bordes dorados y un diseño intrincado que recordaba a las reliquias antiguas. La caja era tan ligera como el aire, y el cristal brillaba débilmente bajo la luz tenue de las velas. Este objeto, dijo el vendedor, es una baratija del alma. No puede llenarse de nada físico, pero sí puede contener lo que su corazón más desea. ¿No es eso lo que busca, joven? Un objeto que le brinde el consuelo que no encuentra en el mundo exterior. El joven se acercó, atraído por la fragilidad y la belleza de la caja, pero también desconfiado. La caja era demasiado ligera para contener algo real, demasiado perfecta para tener algún valor. ¿Cómo puede algo tan pequeño, tan vacío, darme lo que busco?, preguntó, su tono reflejando una mezcla de fascinación y duda. El vendedor, como siempre, sonrió. Su sonrisa no era una burla, sino una especie de reconocimiento. Había visto a miles de personas hacer la misma pregunta, y siempre sabía cuál era la respuesta adecuada. Es precisamente su vacío lo que la hace tan valiosa. El vacío es el contenedor perfecto para todo lo que no puede ser tocado ni visto. Todos los deseos del alma, todas las aspiraciones y los sueños que no pueden ser alcanzados en la realidad, pueden ser guardados aquí, en esta caja. El joven miró fijamente la caja, sin saber si debía creer en las palabras del vendedor o si su razón debía rechazar la explicación. Pero había algo en la voz del hombre, algo en la forma en que hablaba, que lo hacía dudar. Podía ser que realmente existiera algo capaz de calmar su angustia, algo que no fuera tangible, que no fuera físico, pero que al menos lo ayudara a entender lo que sentía. ¿Y si la compro?, dijo finalmente el joven, ¿qué debo hacer con ella? El vendedor levantó la caja con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado. Debes guardarla cerca de tu pecho, joven. Debes mirarla cada vez que el vacío te embargue, cada vez que sientas que el mundo no tiene sentido. Cada vez que tus pensamientos se tornen oscuros y descontrolados, esta caja te recordará que el vacío es solo una ilusión. No hay nada en ella, y sin embargo, tiene el poder de hacerte creer que todo lo que buscas está al alcance de tu mano. El joven, aún escéptico, extendió su mano. El vendedor, con un gesto tan rápido como preciso, entregó la caja al joven. El cristal parecía brillar más intensamente en sus manos, como si algo invisible dentro de ella estuviera respondiendo a su toque. El joven sintió una extraña calma en su interior, como si algo, aunque intangible, comenzara a asentarse en su mente. ¿Cuánto cuesta?, preguntó el joven, ahora con una voz que reflejaba una mezcla de curiosidad y resignación. El vendedor lo miró fijamente, como si estuviera observando más allá de la superficie del joven, como si viera en él algo que él mismo aún no comprendía. El precio de esta caja, dijo con suavidad, no es en monedas, sino en lo que decides dejar atrás. La verdad que debes pagar es renunciar a lo que crees que sabes. El vacío que sientes, esa falta de sentido, no puede ser colmada por nada de este mundo. Pero esta caja, en su vacío, te recordará siempre que lo que buscas no se encuentra fuera de ti, sino dentro. El joven, sin comprender completamente las palabras del vendedor, pagó la suma solicitada. Era una pequeña cantidad de dinero, pero al mismo tiempo, para él, significaba mucho más. Con la caja en sus manos, dio media vuelta y salió de la tienda, sintiendo una ligera esperanza, aunque aún con la incertidumbre de lo que realmente había adquirido. El vendedor lo observó salir con la caja en las manos, y una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Sabía que, como todos los demás, el joven regresaría. Regresaría cuando descubriera que el vacío no se llenaba con objetos, ni con promesas. Regresaría cuando se diera cuenta de que la baratija del alma no era más que un recordatorio de lo que realmente nunca se puede poseer, el equilibrio interno. Pero hasta entonces, hasta ese regreso inevitable, el vendedor seguiría haciendo su negocio, vendiendo ilusiones, baratijas que curaban, o al menos, distraían, el alma humana. Capítulo 3. La promesa del oro. En los días que siguieron, la tienda del vendedor se convirtió en un lugar de constante ir y venir.
Personas de todas las edades, de todas las clases sociales, acudían a su establecimiento atraídos por los rumores que se habían esparcido como pólvora. Algunos llegaban con pasos vacilantes, como si no estuvieran seguros de lo que buscaban. Otros, con una mirada ardiente, como si supieran perfectamente lo que necesitaban pero aún dudaran del precio que debían pagar. El vendedor, imperturbable, los observaba desde su puesto, su sonrisa calculada y su mirada profunda, siempre lista para reconocer las más íntimas necesidades de los que llegaban a su tienda. En un rincón apartado de la ciudad, donde los edificios se alzaban como gigantes que miraban hacia el horizonte, una figura conocida por todos pasó frente a la tienda del vendedor. Era un hombre robusto, de barba oscura y mirada fija, conocido en todo el vecindario por su codicia. Su nombre, aunque poco importante en este relato, era don Rodrigo, y su fortuna estaba cimentada sobre el sudor y las lágrimas de aquellos a quienes había explotado durante años. El oro era su único dios, y él, su fiel adorador. El destino, siempre juguetón en sus designios, decidió que aquella tarde don Rodrigo, en su habitual caminata hacia el mercado de metales preciosos, se toparía con la tienda del misterioso vendedor. A lo lejos, el brillo de los objetos expuestos en las vitrinas de la tienda le atrajo, como una mosca a la luz. Sin pensarlo demasiado, se desvió de su camino y entró. «Buenos días, señor», dijo el vendedor, observando con detenimiento a aquel hombre, cuyos ojos, al igual que su porte, reflejaban la avidez por la acumulación de riquezas. «¿Qué le trae a mi pequeña venta hoy?» Don Rodrigo, que no solía perder el tiempo en formalidades, no respondió de inmediato. Miró las vitrinas con una mirada despectiva, como si todo lo que allí se ofreciera fuera de poca monta. No le interesaban las promesas vacías ni los recuerdos etéreos. Para él, el único valor que existía era el que brillaba bajo el sol, el oro. «He oído hablar de usted», dijo don Rodrigo, dejando escapar un bufido. «Pero no soy de los que se dejan atrapar por historias vacías. Vengo aquí porque he escuchado que tiene algo que podría interesarme. Algo valioso. Algo que no se compra con cualquier moneda». El vendedor, sin cambiar su expresión, hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse más. «Ah, entiendo», dijo, su voz suave como la brisa, pero cargada de un poder invisible. «¿Está buscando algo tangible, algo que pueda llevarse a casa y admirar por su propio valor? O, tal vez, busca algo que va más allá de lo que puede tocar, algo que resuene con lo más profundo de su ser». Don Rodrigo frunció el ceño. «No tengo tiempo para filosofías. Quiero oro, el mejor oro, el que nunca se pierde en valor. Usted lo tiene». El vendedor lo miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando la verdadera naturaleza de aquel hombre. «No tengo oro, señor. Pero lo que tengo podría hacerle ver el oro con otros ojos». Don Rodrigo lo miró desconcertado, como si no comprendiera del todo la respuesta. «¿Qué me está diciendo? ¿Acaso se burla de mí?» «No me burlo, señor. Solo le hago una propuesta que podría interesarle. Quizás más de lo que imagina», replicó el vendedor con calma. «¿Le interesa una promesa de oro, o un oro que nunca pierde su valor?» Don Rodrigo no pudo evitar sonreír ante la propuesta. Para él, nada podía ser más claro que la búsqueda de riquezas materiales. Pero el tono del vendedor lo intrigaba. «Una promesa, ¿eh? ¿Y qué tiene esa promesa de especial?» El vendedor, con un suave movimiento de su mano, señaló un objeto que hasta ese momento había estado oculto entre las sombras. Era una caja dorada, pero no una caja común. Su superficie resplandecía como el oro recién fundido, pero su brillo no era de ese oro que el mundo conoce. No, su resplandor parecía emanar de algo más profundo, algo misterioso. «El oro que usted busca no se encuentra en los metales, ni en las minas», dijo el vendedor, mientras tomaba la caja con sumo cuidado y la depositaba ante el hombre. «Este objeto contiene un tipo de oro que no se pierde con el tiempo, que no se oxida ni se esfuma. Es el oro de la mente, el oro de las promesas que nunca mueren, el oro que usted llevará consigo en cada pensamiento». Don Rodrigo se acercó a la caja, ahora completamente cautivado por su brillo. «¿Y qué debo hacer con esta caja? ¿Cómo se convierte en oro?» «Usted debe abrirla», dijo el vendedor, con una sonrisa que no era ni dulce ni amarga, sino simplemente sabida. «En su interior encontrará lo que siempre ha deseado, el oro eterno. Pero también debe saber que al abrirla, lo que encuentre dentro será suyo, pero al mismo tiempo, nunca podrá alejarse de él.
Será una carga, una bendición y una maldición al mismo tiempo. El rostro de don Rodrigo reflejaba un mix de fascinación y desconfianza. El oro eterno, la idea de poseer algo que no se desvaneciera, que no dependiera de los caprichos del mercado, lo seducía profundamente. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, su voz grave llena de codicia. Ah, el precio, dijo el vendedor con una sonrisa que parecía entender más de lo que el hombre sabía. El precio de este oro no puede ser contado en monedas. Lo que le pido es algo mucho más valioso. Su tiempo. Su tiempo y su libertad. Cada vez que se vea atraído por el brillo de un objeto material, cada vez que sienta el deseo de obtener más, este oro le recordará lo que ha perdido. Don Rodrigo, en su afán de conseguir lo que no podía ver, se mostró dispuesto a pagar cualquier precio. Acepto, dijo de inmediato, sin dudar. El vendedor asintió lentamente, como si supiera lo que ese hombre no entendía aún. Entonces, abra la caja, y verá el oro que busca. Don Rodrigo, impaciente, rompió el delicado lazo que ataba la caja dorada. Al abrirla, esperó ver destellos de metal puro, pero en su interior solo encontró una pequeña piedra, aparentemente común, pero cuya superficie brillaba con una intensidad asombrosa. Era una piedra cuyo resplandor parecía moverse como si tuviera vida propia. ¿Esto es todo?, preguntó don Rodrigo, desconcertado. Una simple piedra, y me habla de oro eterno. ¿Es esto alguna burla? No es una burla, señor, respondió el vendedor, con tono serio. Esta piedra es el reflejo de su alma. Cada vez que se vea atraído por el oro del mundo, cada vez que desee poseer lo que no le pertenece, el brillo de esta piedra le recordará el verdadero oro, el que nunca se pierde, el valor de lo intangible. Don Rodrigo miró la piedra en sus manos. Algo en su interior comenzó a cambiar. La codicia que había sido su motor durante toda su vida comenzó a desmoronarse, como si una parte del despertara de un largo sueño. ¿Y qué debo hacer con esta piedra?, preguntó, ahora con una voz más suave. Debe guardarla cerca de su corazón, dijo el vendedor. Cada vez que desee algo más de lo que tiene, mire la piedra y recuerde que el oro verdadero nunca se puede poseer. Don Rodrigo, aunque confundido, aceptó la piedra, la guardó en su bolsillo y abandonó la tienda. Mientras caminaba por la calle, un sentimiento de inquietud lo invadió. En algún lugar de su ser, algo había cambiado, pero aún no sabía exactamente qué. Quizás el vendedor tenía razón, o tal vez no. Pero mientras sostenía la piedra en su mano, el resplandor en su interior seguía brillando, y un sentimiento inexplicable de vacío lo acompañaba. El vendedor, desde su puesto, observó cómo don Rodrigo se alejaba, su figura cada vez más pequeña a medida que se perdía entre las sombras del día. Sabía que, al igual que todos los demás, el hombre regresaría. No porque necesitara el oro físico, sino porque la promesa de algo más grande siempre atrae a aquellos que, como don Rodrigo, nunca están satisfechos. Capítulo 4. El espejo roto. El sol, ya bajo en el horizonte, derramaba una luz suave y dorada sobre las calles, creando sombras alargadas que se deslizaban por las fachadas de los edificios. El aire, cargado de la brisa que precede a la noche, llevaba consigo los ecos lejanos de conversaciones perdidas, de promesas no cumplidas. En medio de este ambiente crepuscular, la tienda del vendedor permanecía inmutable, como una isla en un mar de dudas y confusión. Nadie, salvo los más desesperados o curiosos, se acercaba a ella. Y aún así, la tienda parecía llamar a todos con una fuerza invisible, como si todo lo que sucedía fuera parte de un destino más grande, más complejo. En ese instante, una figura se acercó lentamente al umbral de la tienda. Era una mujer joven, con el cabello oscuro recogido en un sencillo moño y vestida con una túnica que mostraba las huellas del tiempo. Su rostro, aunque hermoso, parecía llevar una carga invisible, como si la tristeza y la ansiedad se hubieran instalado en sus ojos. Se detuvo frente a la puerta y, por un momento, vaciló. Sabía, como todos los que llegaban a esa tienda, que cruzar su umbral significaba enfrentarse a algo más que objetos materiales. Significaba enfrentarse a uno mismo, y ella no estaba segura de querer hacerlo. El vendedor, siempre atento, la observó desde dentro sin hacer ningún movimiento. Sabía que tarde o temprano la mujer llegaría, pues el dolor y la desesperación tienen una forma de guiar a las personas hacia él. De alguna manera, las almas perdidas siempre encuentran su camino hacia esa tienda de promesas rotas y objetos que no sirven para nada. La mujer respiró hondo,
como si tomara una decisión definitiva, y cruzó la puerta. Bienvenida, dijo el vendedor con voz suave, sin prisa. He esperado por usted. La mujer, sorprendida por la tranquilidad del hombre, lo miró fijamente, como si intentara leer algo más allá de sus palabras. ¿Cómo sabe que yo? No entiendo. No he dicho nada. El vendedor sonrió levemente. No hace falta que lo digas. No es necesario. Hay algo en su mirada que me dice lo que busca. Algo que ha perdido, algo que nunca podrá recuperar, pero que aún persigue, como si eso fuera lo único que pudiera llenar el vacío dentro de su alma. Ella lo observó, aún desconcertada, pero algo en sus palabras resonó en su interior. Nadie le había hablado así antes. Nadie había hablado con tal certeza de lo que ella sentía. Vengo porque ya no sé quién soy. Mi vida es un reflejo roto, una imagen distorsionada de lo que alguna vez soñé ser. He perdido la conexión conmigo misma, y ahora todo lo que hago parece carecer de sentido, dijo, su voz temblorosa. El vendedor asintió lentamente, comprendiendo cada palabra que salía de sus labios. Sabía bien lo que significaba perderse en un mundo lleno de promesas vacías. Sabía lo que se siente cuando el alma se quiebra y la mente se convierte en un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Lo entiendo perfectamente, dijo, moviéndose con gracia hacia una mesa en el centro de la tienda. Sobre ella descansaba un objeto cubierto con un paño de terciopelo negro. Lo levantó con una delicadeza sorprendente y lo depositó sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer, su curiosidad despertando, aunque aún luchaba con las sombras de su mente. El vendedor no respondió de inmediato. En lugar de eso, retiró lentamente el paño, revelando un espejo. Pero no era un espejo común. El cristal parecía estar fracturado en varios puntos, como si hubiera sido golpeado y luego reparado sin mucha destreza. Cada grieta formaba una red intrincada que recorría toda la superficie del vidrio, y las pequeñas astillas brillaban débilmente en la luz de las velas que iluminaban la tienda. Este es el reflejo de su alma, dijo el vendedor, observando la reacción de la mujer. El espejo roto representa lo que ha sucedido en su interior. Cada grieta, cada fragmento, es un pedazo de lo que alguna vez fue completo, de lo que usted alguna vez fue. Este espejo refleja lo que ha perdido, lo que se ha quebrado en su vida. La mujer se inclinó lentamente, como si estuviera atraída por una fuerza invisible. Miró al espejo, y lo primero que vio fue su rostro, o al menos, lo que quedaba de él. La imagen estaba distorsionada, como si la luz se filtrara a través de las grietas del cristal. Sus ojos aparecían más grandes de lo que eran, y su boca se estiraba en una mueca indefinida. No era una imagen exacta de lo que ella conocía, sino algo distorsionado, como un sueño perdido, como una esperanza olvidada. ¿Es esto lo que soy ahora?, preguntó, su voz quebrada, casi inaudible. ¿Un reflejo roto? ¿Una versión incompleta de quién fui? El vendedor, sin prisa, le dio tiempo para procesar sus pensamientos. Sabía que ese momento era crucial. No era solo un espejo. Era un recordatorio de lo que sucede cuando uno se pierde a sí mismo, cuando las piezas que conforman nuestra identidad se desmoronan bajo el peso de las expectativas, las frustraciones y los sueños rotos. Este espejo no muestra la verdad absoluta, explicó el vendedor. Solo refleja lo que usted ha elegido ver hasta ahora. Si mira solo las grietas, las fisuras, verá una imagen rota. Pero si busca más allá de ellas, encontrará que las partes rotas también tienen su propio significado. Son como las cicatrices de un alma que ha vivido, que ha sentido. Son las huellas de lo que ha pasado, pero también lo que le ha permitido seguir adelante. La mujer, aún mirando su reflejo distorsionado, comenzó a sentirse extraña. Algo dentro de ella comenzó a despertar. Era como si el espejo le hablara, le recordara que, aunque la imagen no era perfecta, era suya. A pesar de las grietas, era su reflejo. Y aunque las sombras de su alma todavía oscurecían su corazón, esa imagen rota era un testamento de su resistencia. ¿Qué debo hacer con esto?, preguntó, mirando al vendedor con una mezcla de desesperación y esperanza. El hombre la observó por un momento, y luego le ofreció una sonrisa tranquila. Este espejo, como usted, puede ser reparado, pero solo si se permite ver más allá de sus grietas. No hay nada que deba hacer, excepto aceptar lo que es. Las piezas rotas no deben ser ignoradas ni rechazadas, deben ser comprendidas.
Y cuando lo haga, el reflejo que verá en este espejo será mucho más claro, mucho más completo. La mujer asintió lentamente, por primera vez sintiendo que, aunque todo parecía fragmentado, todavía podía reunirse. Las grietas no eran su derrota, eran las huellas de su viaje, de su vida, de todo lo que había vivido. Algo dentro de ella comenzó a sanar, aunque de manera silenciosa y lenta. Con una mano temblorosa, tomó el espejo. La imagen rota de su rostro parecía menos aterradora ahora. No era perfecta, pero era suya, y eso era lo único que importaba. Mientras la mujer se retiraba de la tienda, el vendedor la observó con una mirada profunda, sabiendo que el espejo, en su quebranto, había hecho lo que ningún objeto material podía hacer. Había permitido a la mujer mirar más allá de su dolor, más allá de sus cicatrices, y empezar a comprender que el reflejo más importante no siempre es el que se ve, sino el que se siente en el corazón. La tienda, por su parte, continuó en silencio, esperando a la próxima alma perdida que llegara buscando respuestas, buscando espejos rotos para reparar lo irremediable. Capítulo 5. La tentación del olvido. El tiempo pasó como una corriente tranquila que arrastra con suavidad lo que encuentra a su paso, y la tienda del vendedor continuó siendo un refugio para aquellos que buscaban respuestas en el brillo de los objetos que allí se ofrecían. Cada día, las personas llegaban, algunas cargadas de desesperación, otras por pura curiosidad. Todos ellos compartían una verdad universal, no sabían lo que querían, pero sentían que algo dentro de ellos faltaba. Esa sensación vacía era la que los guiaba, como una brújula rota que apuntaba hacia un destino incierto. Aquella tarde, el sol comenzaba a declinar, y una ligera brisa agitaba las hojas de los árboles cercanos a la tienda. Un joven se detuvo frente a la entrada, mirando con cautela el escaparate. Su rostro, al igual que su porte, mostraba signos de fatiga. Caminaba como si las huellas del tiempo le hubieran dejado una marca invisible, una carga que parecía ser demasiado pesada para su edad. Aunque su cuerpo era joven, sus ojos reflejaban una sabiduría triste, como si ya hubiera vivido demasiadas vidas en su corta existencia. El joven dudó un momento antes de cruzar la puerta, como si el umbral mismo de la tienda fuera una frontera que no deseaba atravesar. Al final, se armó de valor y empujó la puerta con suavidad, entrando en el lugar. El sonido de la campanilla que anunciaba su llegada resonó en el aire silencioso, y el vendedor levantó la vista desde detrás de su mesa, observando con una mirada que parecía ver mucho más allá de la superficie de cualquier rostro. «Bienvenido», dijo el vendedor, sin prisa, como siempre. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» El joven, sin saber exactamente qué responder, se acercó a la mesa con pasos vacilantes. Sus ojos recorrían las vitrinas, las estanterías llenas de objetos brillantes, cada uno con una historia y una promesa. Sin embargo, algo en la atmósfera de la tienda lo desconcertaba. Había algo en el aire que lo hacía sentir más perdido de lo que ya se sentía. «Busco algo», comenzó el joven, deteniéndose como si no supiera exactamente qué palabras utilizar. «Algo que me haga olvidar. Olvidar todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido. ¿Tienen algo para eso?» El vendedor lo observó con atención, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las palabras del joven no eran una petición común, no era la búsqueda de un objeto, ni el deseo de riquezas materiales. Era algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Olvidar. El deseo de borrar el pasado. El deseo de escapar del peso de lo vivido. Lo que busca, joven, no es un objeto. No es algo que se pueda comprar con oro ni con promesas. Olvidar no es tan sencillo. Pero puedo ofrecerle algo que podría interesarle, respondió el vendedor, mientras se levantaba lentamente y se acercaba a una estantería situada en una esquina apartada de la tienda. Allí, sobre un pedestal de madera oscura, descansaba un pequeño frasco de cristal. El joven lo miró con curiosidad, aunque una leve sombra de inquietud se dibujó en su rostro al ver el frasco. El vidrio, oscuro y opaco, parecía ocultar algo en su interior, como si guardara secretos que no podían ser revelados a simple vista. Este frasco contiene lo que muchos buscan: el olvido. La capacidad de deshacerse de los recuerdos, de borrar las huellas del pasado, de liberarse de las cargas que arrastran sus almas, dijo el vendedor, mientras tomaba el frasco con manos firmes. ¿Desea tomarlo? El joven, con el corazón latiendo más rápido, miró el frasco. La idea de olvidar le pareció irresistible. ¿Quién no querría borrar las cicatrices del alma,
Olvidar las decisiones equivocadas, las pérdidas, las traiciones. ¿Quién no desearía un alivio instantáneo, una paz sin las sombras que lo acosaban? ¿Cuánto cuesta?, preguntó, ansioso. Ya no había dudas en su voz. La tentación del olvido era demasiado fuerte para resistir. No se trata de dinero, respondió el vendedor con calma. El precio de este frasco es mucho mayor que cualquier cantidad de oro. El olvido tiene un costo que usted no puede imaginar, y una vez que lo haya aceptado, no podrá dar marcha atrás. El joven, sin escuchar realmente las advertencias del vendedor, extendió la mano hacia el frasco. El deseo de escapar de su dolor, de su historia, era más fuerte que cualquier otra cosa. Tomó el frasco y lo sostuvo entre sus manos. Era ligero, pero al mismo tiempo parecía contener todo el peso del mundo. Solo tiene que abrirlo y tomar una gota, dijo el vendedor, su voz profunda, casi susurrante. Una sola gota bastará para borrar lo que desee. Pero recuerde, el olvido no es siempre lo que parece. Puede que se libere de lo que desea olvidar, pero también perderá algo de sí mismo en el proceso. El joven miró el frasco, observó la oscuridad del líquido que se encontraba en su interior. ¿Sería posible que una sola gota pudiera liberarlo de su sufrimiento? ¿Sería el olvido una cura para su dolor, o simplemente una manera de huir de lo que realmente necesitaba enfrentar? Con una decisión rápida, casi impulsiva, destapó el frasco y dejó que una pequeña gota cayera sobre su lengua. La sensación fue inmediata, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera por un instante. Su mente, que antes estaba llena de imágenes caóticas y recuerdos pesados, comenzó a calmarse. Las imágenes que tanto lo atormentaban empezaron a desdibujarse, a desvanecerse en el aire, como si nunca hubieran existido. Una ligera sensación de alivio lo invadió, como si una sombra pesada se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso del pasado. El sufrimiento, la tristeza, la ira, todo parecía desmoronarse en un vacío y acogedor. Era un vacío agradable, un espacio libre de cualquier angustia, de cualquier remordimiento. Pero cuando intentó sonreír, algo extraño sucedió. La sonrisa no alcanzó sus ojos. Sentía una desconexión extraña con su propio ser, como si algo estuviera faltando. Se sentó, pero la sensación de vacío aumentó. No podía recordar lo que había olvidado, pero sentía que algo importante, ya no estaba allí. El olvido había comenzado a consumirle de una manera que no había previsto. El vendedor, observando con tranquilidad, dio un paso hacia él. ¿Cómo se siente, joven? El joven lo miró, pero sus ojos no reflejaban nada. Había algo en su mirada que no podía identificar. Es extraño. No sé qué he perdido, pero siento que algo ha desaparecido. Algo que no puedo recuperar. Eso es lo que sucede con el olvido, dijo el vendedor, con una voz que parecía contener una antigua sabiduría. Uno pierde más de lo que cree al intentar escapar de su propio pasado. El olvido no solo borra recuerdos, borra la esencia de lo que uno es. Y una vez que se ha olvidado, uno ya no puede volver a ser quien fue. El joven, ahora inmóvil, dejó el frasco sobre la mesa y se levantó, sin saber qué hacer con la inquietante sensación que lo embargaba. Caminó hacia la puerta de la tienda, pero cuando la cruzó, algo en su interior se quebró. No era el dolor que había conocido antes, pero era un vacío más profundo, más abrumador. El olvido le había dado lo que quería, pero a costa de una parte esencial de su ser. El vendedor observó cómo el joven se alejaba, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Sabía que el olvido es un engaño peligroso. Nadie puede escapar de lo que es, y aquellos que intentan borrar su historia, pronto descubren que su historia también los define. Capítulo 6. La moneda de dos caras. El sol ya había desaparecido por completo, sumiendo la tienda en una penumbra apacible, iluminada solo por las suaves luces de las velas dispuestas sobre las mesas. La atmósfera, como siempre, estaba cargada de misterio, de una quietud peculiar que parecía envolver a todo lo que había dentro de esos muros, desde los más insólitos objetos hasta las sombras que se reflejaban en las estanterías. Sin embargo, esa noche algo diferente flotaba en el aire. Había una sensación de inminente cambio, como si un ciclo estuviera a punto de cerrarse y otro, quizás más oscuro, estuviera por comenzar. La puerta de la tienda se abrió con un chirrido suave, y un hombre entró, su presencia marcando una disonancia con el silencio del lugar.
Era un hombre mayor, de rostro curtido y manos endurecidas por el trabajo, aunque en su mirada se podía leer una historia de conflictos internos, de decisiones difíciles y de pasados que no podían ser olvidados. Su ropa, de lino sencillo, estaba manchada de polvo, y su andar, aunque firme, denotaba una fatiga profunda, como si cada paso fuera el último en un largo camino sin retorno. El vendedor levantó la vista al instante, reconociendo en ese hombre algo familiar, algo que no se podía describir con simples palabras. Los ojos del hombre brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. Sabía por qué estaba allí, y el vendedor también lo sabía. El juego de la vida siempre tiene sus piezas, y cuando una alma se encuentra en una encrucijada, el destino tiende a llamar a las puertas adecuadas. Bienvenido, viajero, dijo el vendedor, con su voz serena y profunda, como si hablara a través de un velo de tiempo. ¿Qué lo trae por aquí esta noche? El hombre, al principio, permaneció en silencio, observando los objetos que lo rodeaban. Cada uno de ellos parecía brillar con una luz propia, pero a la vez, todos tenían una sombra. Era una tienda peculiar, un lugar donde las cosas parecían tener vida propia, como si los objetos pudieran hablar y contar sus propias historias. Pero lo que más llamaba la atención del hombre no eran los objetos, sino la atmósfera de la tienda, que se sentía más pesada de lo habitual. Como si en cada rincón se escondiera una verdad que aún no había sido revelada. Vengo porque ya no puedo más, respondió finalmente el hombre, su voz ronca, cargada de sufrimiento. Toda mi vida he estado buscando algo, pero siempre me encuentro con lo mismo. El peso de las decisiones erradas, la culpa que me consume. He perdido todo lo que tenía, y ya no sé qué más hacer. Quiero que todo termine. El vendedor lo miró con atención, no con lástima, sino con una profunda comprensión. Había visto muchas almas como la de aquel hombre, almas perdidas que buscaban respuestas sin saber que las respuestas siempre habían estado dentro de ellos. El dolor era una constante en el mundo humano, y a veces, las personas simplemente no podían lidiar con él. Buscaban soluciones rápidas, respuestas fáciles, pero el verdadero camino hacia la paz siempre requería un sacrificio mayor. Usted ha venido a un lugar donde las decisiones se toman con las manos, no con las palabras, dijo el vendedor, invitando al hombre a acercarse a la mesa central. Cada uno de los objetos aquí tiene un precio, y cada uno de ellos ofrece una lección. Sin embargo, también hay algo más que puedo ofrecerle. El hombre, aún sin comprender del todo, siguió al vendedor hacia la mesa. Sobre ella descansaban dos objetos, dos elementos que contrastaban entre sí de manera tan evidente que era imposible no notar la diferencia. Uno de ellos era una antigua moneda de oro, cuya superficie reflejaba la luz de manera extraña, como si tuviera algo dentro de ella que no podía verse a simple vista. El otro era un pequeño saco de tela, que parecía estar lleno de algo pesado. El vendedor, con su usual calma, tomó la moneda y la levantó frente al hombre. Esta es una moneda antigua, explicó el vendedor. Una moneda con dos caras. En una, se representa la oportunidad, la esperanza, en la otra, la desesperación, la tragedia. El precio de esta moneda es alto, pues exige que elija. Si desea tomarla, debe estar dispuesto a aceptar las consecuencias de ambas caras, sin arrepentimientos, sin buscar la salida fácil. El hombre miró la moneda en silencio, sintiendo el peso de las palabras del vendedor. La visión de la moneda le resultaba extraña, pero en el fondo de su ser, sentía que entendía lo que el vendedor estaba sugiriendo. La vida, al igual que la moneda, estaba llena de opciones. Y cada elección tenía un precio. Un precio que, en muchos casos, no se veía al principio, pero que siempre se terminaba pagando. ¿Y qué pasa si no elijo la moneda?, preguntó el hombre, su voz cargada de dudas. Si no quiero enfrentar las caras que me presenta. El vendedor sonrió con una leve tristeza, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Si no toma la moneda, entonces puede optar por el saco. Este saco contiene algo mucho más sencillo. Olvido. No tiene el brillo de la moneda, ni la promesa de una resolución. Solo le ofrece la oportunidad de dejar ir, de apagar el fuego en su interior. No tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones pasadas, pero tampoco podrá abrazar el futuro con las manos abiertas. El hombre observó el saco, y aunque la idea de olvidar parecía atractiva, algo en su interior le decía que no era la solución. El olvido era como un pariente lejano que aparece en momentos de debilidad, ofreciendo consuelo,
pero dejando un vacío más grande en su lugar. ¿Por qué debo elegir entre estas dos opciones?, preguntó, sintiendo una incomodidad creciente. ¿No hay una tercera opción? Algo que me permita encontrar la paz sin perderme a mí mismo en el proceso. El vendedor lo miró fijamente, sus ojos profundos como pozos de sabiduría. La paz nunca es fácil, joven. La verdadera paz requiere que aceptes tanto la luz como la sombra. No hay soluciones mágicas, ni respuestas inmediatas. Las dos caras de la moneda siempre estarán ahí, pero depende de usted cuál elige ver, cuál decide llevar consigo en su viaje. El hombre sintió el peso de las palabras del vendedor. Había algo en su voz que le decía que no podía evadir la realidad por más tiempo. La moneda de dos caras representaba la vida misma, un continuo juego de elecciones, de sacrificios y recompensas, de momentos de esperanza y de dolor. El saco de olvido, por otro lado, era una escapatoria, una puerta que cerraba todo lo que lo había formado. El vendedor, al ver que el hombre aún no había decidido, dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos. Era un silencio denso, cargado de la espera que todos enfrentan cuando deben tomar una decisión que cambiará el curso de sus vidas. Finalmente, el hombre extendió su mano y tomó la moneda. No fue una decisión ligera, pero sabía que, aunque temía lo que pudiera venir, debía enfrentar lo que la vida le ofreciera. Aceptó la dualidad de la existencia, con todas sus luces y sombras, porque al final, solo así podría encontrar su verdadero camino. Ha hecho una elección sabia, dijo el vendedor, con un destello de aprobación en sus ojos. Recuerde, las decisiones que tomamos nos definen, pero también nos enseñan. No huya de las sombras, porque solo cuando las enfrentamos podemos comprender realmente la luz. El hombre se alejó de la tienda con la moneda en la mano, ya no buscando la escapatoria fácil, sino dispuesto a enfrentar las dos caras de su vida. Y aunque el camino que se abría ante él estaba lleno de incertidumbre, algo en su interior le decía que, al fin, había tomado el primer paso hacia la verdadera paz. Capítulo 7. El precio de la verdad. La tienda del vendedor continuaba siendo un refugio para aquellos que, perdidos en sus propios laberintos de dudas y deseos, buscaban respuestas, soluciones rápidas o simplemente algo que los ayudara a dar sentido a sus vidas. El aire, impregnado de una mezcla de incienso y polvo, flotaba con una sensación de espera, como si algo estuviera a punto de ocurrir en cualquier momento, algo que cambiaría el curso de todos los que se atrevieran a entrar. Era ya entrada la madrugada cuando una figura femenina cruzó la puerta de la tienda. Su paso era firme, pero al mismo tiempo contenía una leve fragilidad, como si el peso de lo que llevaba consigo fuera más pesado de lo que podía cargar. Llevaba un vestido oscuro, sencillo pero de buena factura, y su rostro, aunque hermoso, mostraba una tensión interna que no podía ocultarse. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaban una lucha silenciosa, como si estuviera lidiando con un mar de pensamientos que nunca encontraba la forma de calmar. El vendedor levantó la mirada, como siempre, con la misma calma que lo caracterizaba. El brillo de su mirada, sin embargo, parecía más intenso esta vez, como si ya supiera lo que esa mujer necesitaba. «Bienvenida», dijo suavemente, sin apresurarse. «¿En qué puedo ayudarte?» La mujer, al principio, se quedó quieta frente a la mesa, mirando los objetos que adornaban las estanterías. Sus manos, temblorosas, se aferraban al borde de la mesa, como si necesitara algo físico a lo que aferrarse para no caer en la confusión que la abrumaba. Finalmente, después de un largo silencio, habló, su voz apenas un susurro. «Quiero saber la verdad. La verdad sobre mí misma, sobre lo que soy realmente. He vivido toda mi vida sin saber quién soy, sin entender qué es lo que me impulsa, lo que me hace actuar como actúo. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido guiado por las expectativas de los demás, por lo que la sociedad espera de mí. Pero nunca me he detenido a preguntarme quién soy en realidad. ¿Cómo puedo encontrar la verdad de mi ser?» El vendedor la miró por un largo momento, comprendiendo de inmediato la raíz de su sufrimiento. La mujer no solo buscaba respuestas, sino algo mucho más profundo, el deseo de despojarse de las capas que la sociedad le había impuesto, de liberar su alma de las cadenas invisibles que la mantenían cautiva. La búsqueda de la verdad sobre uno mismo es un camino arduo, lleno de espejismos, de descubrimientos dolorosos, pero también de una claridad que puede ser reveladora. «¿Estás preparada para pagar el precio de la verdad?», preguntó el vendedor, con una seriedad que pareció sobrecoger a la mujer. Ella lo miró, confundida,
sin comprender del todo la implicación de su pregunta. ¿El precio? ¿Qué quiere decir con eso? El vendedor sonrió suavemente, como si le estuviera mostrando solo la punta de un iceberg. La verdad tiene un precio, y no es algo que se pueda recibir sin consecuencias. Muchas personas vienen buscando respuestas, pero no están dispuestas a pagar lo que la verdad exige. La verdad puede liberarte, pero también puede destruirte. Dependerá de ti si estás dispuesta a afrontar lo que descubrirás. La mujer sintió un nudo en el estómago. Sabía que las palabras del vendedor tenían una profundidad que no se podía tomar a la ligera. Pero su necesidad de encontrar respuestas, de entender por fin su existencia, la empujaba a seguir adelante. Estoy dispuesta, dijo, con una determinación que la sorprendió a sí misma. El vendedor asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Se levantó de su asiento y se dirigió a una estantería lejana, apartada de las demás, donde guardaba un objeto pequeño, pero de gran poder simbólico. Volvió con una caja de madera oscura, cuyos bordes estaban tallados con intrincados símbolos que parecían moverse a la luz de las velas. La caja era pequeña, pero contenía un misterio mucho mayor de lo que su tamaño sugería. Esta es la caja de la verdad, explicó el vendedor, colocando la caja sobre la mesa. Dentro de ella se encuentra lo que buscas. Pero antes de que decidas abrirla, debes entender lo que esto significa. La verdad es como un espejo que refleja lo que uno es, pero también lo que uno ha negado. Al abrir esta caja, enfrentarás la realidad de lo que eres, lo que has sido y lo que podrías llegar a ser. No será fácil, y el camino que seguirás después de abrirla no será el mismo que el de antes. La mujer miró la caja con una mezcla de miedo y fascinación. Algo en su interior la impulsaba a aceptarlo, pero al mismo tiempo, una vocecita en su cabeza le advertía de las consecuencias. ¿Y si lo que encontraba dentro no era lo que esperaba? ¿Y si la verdad que buscaba la destruía por completo? ¿Está segura de que desea continuar?, preguntó el vendedor, con suavidad, como si leyera sus pensamientos. Sí, respondió ella, sin dudar esta vez. Quiero saber quién soy, aunque me cueste lo que me cueste. Con un gesto que denotaba una serena gravedad, el vendedor abrió la caja. Dentro, en lugar de un objeto físico, había una pequeña esfera de cristal, tan transparente que parecía casi invisible a la luz. Cuando la mujer la tocó, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, un leve estremecimiento que la hizo cerrar los ojos. Y entonces, las visiones comenzaron. La primera visión la sorprendió. Vio su infancia, los días felices, las risas compartidas con amigos, las aventuras en los jardines de su casa. Parecía que todo era perfecto, pero en el fondo, había algo oscuro, algo que no se veía a simple vista. Luego, la imagen cambió. Vio su adolescencia, los momentos de inseguridad, la lucha por encontrar su lugar en el mundo. Había tomado decisiones, había hecho sacrificios, pero siempre lo había hecho en función de lo que los demás querían de ella. La presión por cumplir con expectativas ajenas la había llevado a una vida que no era la suya. Y luego, más adelante, vio sus decisiones adultas, las relaciones, las aspiraciones, todo lo que había buscado en función de una versión de sí misma que le había sido impuesta. En cada visión, el peso de la mentira y la negación aumentaba. Ella había vivido para otros, nunca para sí misma. Su vida, su verdadera esencia, había sido una sombra de lo que podría haber sido si se hubiera permitido ser quien realmente era. Las imágenes continuaron, pero a cada paso, la mujer sentía que el dolor aumentaba. El peso de las decisiones, de los momentos perdidos, de las oportunidades no tomadas, la aplastaba. Lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, todo se fundía en una verdad implacable. Había estado viviendo una mentira. Finalmente, cuando las visiones cesaron, la mujer abrió los ojos. Estaba empapada en sudor, sus manos temblaban, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo, tristeza y una comprensión que la había atravesado como un rayo. El vendedor, que había observado en silencio, ahora miraba profundamente en sus ojos. «¿Has visto lo que buscabas?», dijo el vendedor con calma. «¿Estás dispuesta a aceptar la verdad de ti misma?». La mujer no respondió de inmediato. Se quedó allí, en silencio, sintiendo cómo las piezas de su vida se reconfiguraban, como todo lo que había creído saber sobre sí misma estaba siendo desmantelado. Pero en el fondo, algo en su interior también se sentía liberado. Había enfrentado la verdad, y aunque el dolor era inmenso,
también le ofrecía una oportunidad para renacer. Sí, dijo finalmente, con voz firme, aunque aún rota. Sí, estoy dispuesta a enfrentarla. El vendedor asintió, satisfecho de que ella hubiera aceptado la lección. La verdad no era algo que se pudiera recibir sin más, sino algo que debía ser ganado con valentía. Y ahora, ella había dado el primer paso hacia la transformación. La mujer sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ahora tenía algo mucho más poderoso que cualquier ilusión, la verdad sobre sí misma. Y con ella, las posibilidades de un futuro verdaderamente suyo. Capítulo 8. La sombra del arrepentimiento. El amanecer estaba a punto de desplegar sus primeros rayos, bañando la tienda del vendedor con una luz suave y dorada, como si el mundo exterior estuviera despertando a la par que las almas que se refugiaban en aquel lugar. La mujer había salido horas antes, con la carga de la verdad sobre sus hombros, mientras el vendedor observaba su partida desde la oscuridad de la tienda, sabiendo que, aunque ella había aceptado la verdad, aún le quedaba el trabajo más difícil, vivir con ella. El día había pasado de manera tranquila, como si la tienda aguardara en silencio, en espera de un nuevo visitante, de una nueva historia que añadir a las muchas que ya se habían tejido entre sus muros. Pero cuando la puerta se abrió nuevamente, el aire pareció tensarse, como si una presencia especial estuviera por entrar. Un hombre de mediana edad apareció en el umbral, con pasos lentos y un rostro sombrío, como si cargara el peso del mundo entero sobre sus hombros. Era un hombre que llevaba consigo la pesada carga del arrepentimiento, y su andar, a pesar de ser firme, mostraba la fatiga de alguien que había caminado demasiado tiempo por un sendero de decisiones equivocadas. Su rostro, marcado por el tiempo y por las huellas de viejas batallas internas, parecía más viejo de lo que su edad indicaba. En sus ojos había un vacío, una oscuridad que no podía disimular, como si en su corazón se estuviera librando una guerra entre lo que había hecho y lo que deseaba haber hecho. El vendedor, al verlo, supo de inmediato que no era un visitante cualquiera. No había necesidad de palabras para entender que el hombre que entraba en su tienda cargaba con el peso de un arrepentimiento tan profundo que ya no sabía si existía un camino de retorno. El arrepentimiento, ese sentimiento corrosivo que no perdona, había dejado su marca en él, y ahora lo había traído hasta allí en busca de algo, aunque él mismo no sabía exactamente qué. ¿En qué puedo ayudarte, viajero?, preguntó el vendedor, su voz suave pero con la autoridad de quien conoce el alma humana más de lo que se podría imaginar. El hombre lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo en el rostro del vendedor, algo que pudiera aliviar la tormenta interna que lo atormentaba. Finalmente, tras un largo silencio, habló, su voz grave y quebrada por la emoción. He vivido toda mi vida buscando el perdón. Pero no sé si merezco ser perdonado. No sé si existe siquiera un perdón para lo que he hecho, dijo, con una vulnerabilidad rara en alguien que evidentemente había vivido una vida marcada por decisiones duras y, tal vez, equivocadas. El vendedor asintió lentamente, como si las palabras del hombre le resultaran familiares. El perdón no es algo que se pueda ganar, ni se puede dar a la ligera. Es un camino que cada quien debe recorrer por sí mismo, pero solo después de haber enfrentado las sombras que habitan en su alma. El hombre se acercó a la mesa, mirando los objetos dispersos por ella, como si estuviera buscando algo que pudiera ofrecerle un alivio inmediato. He destruido mi familia, he traicionado a aquellos que amaba, y he hecho cosas que no tienen perdón. ¿Cómo puedo vivir con lo que he hecho? ¿Cómo puedo liberar mi alma de este peso? Estoy aquí porque ya no puedo más con este arrepentimiento. El vendedor lo miró con compasión, pero también con una claridad que lo dejaba sin palabras. El arrepentimiento es una sombra que persigue a todos los seres humanos. Es el eco de las decisiones no tomadas, las palabras no dichas, los actos no realizados. Pero la sombra solo puede desaparecer cuando uno decide enfrentarse a ella, no cuando trata de huir. El hombre, sin poder resistirse a las palabras del vendedor, se dejó caer en una silla cercana. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que esta sombra deje de atormentarme? El vendedor permaneció en silencio por un momento, observando al hombre con una intensidad que parecía penetrar más allá de lo físico. Finalmente, se levantó y se dirigió a un rincón de la tienda, donde había una caja de madera cerrada. Al abrirla, reveló un pequeño objeto que brillaba con un resplandor peculiar. Era un espejo antiguo, de cristal pulido, con un marco de plata que reflejaba la luz de manera casi hipnótica. Este es el espejo de la verdad, dijo el vendedor, entregándoselo al hombre. Es un objeto que muestra lo que uno es realmente,
no lo que quiere ver ni lo que otros ven, sino lo que reside en lo más profundo del ser. Al mirarte en él, verás no solo tus errores, sino también el dolor que esos errores han causado. Y cuando veas lo que has hecho, cuando enfrentes la verdad sin adornos ni excusas, tal vez, solo tal vez, serás capaz de encontrar el perdón que tanto buscas. El hombre tomó el espejo con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que tenía ante sí. Miró el objeto en silencio, sin atreverse a alzar la vista para ver lo que el espejo mostraba. Sabía que la verdad, en su forma más pura y desgarradora, le sería revelada. Pero también sabía que esa revelación podría ser la última oportunidad que tendría para reconciliarse consigo mismo. ¿Y si no puedo soportar lo que veré?, preguntó, su voz temblorosa. Entonces será el momento de decidir, respondió el vendedor, con una serenidad que contrastaba con la agitación del hombre. El arrepentimiento es un paso hacia la transformación, pero no se puede cambiar el pasado. Lo único que puedes hacer es aprender de él. El perdón no es un acto de olvido, sino de aceptación. Aceptar que has fallado, que has causado daño, pero también aceptar que ese daño puede ser parte del proceso de sanación. La verdadera liberación viene de hacer frente a la oscuridad sin negarla, sin esconderla. Con una mezcla de miedo y determinación, el hombre levantó lentamente el espejo y lo sostuvo frente a su rostro. Al principio, no vio nada más que su propio reflejo, cansado y envejecido. Pero pronto, el espejo comenzó a mostrar más que su rostro. A medida que sus ojos se fijaban en el cristal, las imágenes comenzaron a cambiar. Vio su vida, sus decisiones, todas las veces que había elegido el camino más fácil, el egoísmo, las mentiras que se había contado a sí mismo. Vio a su familia destruida por su indiferencia, a sus amigos alejándose por la desconfianza, el amor que había perdido por no saber cómo darlo de vuelta. Cada visión era más dolorosa que la anterior, y con cada imagen, el peso del arrepentimiento se volvía más insoportable. Finalmente, en la última imagen, vio su propio rostro, pero reflejado en los ojos de su hija. Los ojos de una niña que lo miraba con una mezcla de amor y tristeza, como si esperara que él entendiera, como si esperara que él se diera cuenta de lo que había perdido. El hombre cayó de rodillas, su rostro cubierto de lágrimas. «Lo he perdido todo», murmuró. «Lo he destruido todo». El vendedor, que había permanecido en silencio, se acercó lentamente. «Sí, has perdido mucho. Pero aún no has perdido la oportunidad de reconstruir. El perdón, aunque no te lo des a ti mismo de inmediato, puede comenzar por el reconocimiento de lo que has hecho. Debes enfrentar las consecuencias de tus actos, pero también debes ser capaz de perdonarte. El arrepentimiento no te libera, solo te hace más consciente de lo que debes cambiar». El hombre levantó la vista, aún lleno de lágrimas, pero con una chispa de comprensión en sus ojos. «¿Puedo realmente perdonarme?» «Sí», respondió el vendedor con una sonrisa triste, pero llena de esperanza. «Si puedes mirar tus sombras y aceptarlas, si puedes entender que la verdad, aunque dolorosa, es lo único que te permitirá sanar. El perdón es un proceso, no un instante. Es algo que se cultiva con el tiempo, con actos de amor hacia ti mismo y hacia los demás». Con un profundo suspiro, el hombre se levantó. El espejo, ahora en sus manos, ya no reflejaba solo su sufrimiento, sino también el primer paso hacia su redención. Sabía que el camino sería largo, pero al menos, por primera vez, tenía una dirección: enfrentar la sombra del arrepentimiento, abrazarla, y luego, poco a poco, liberarse de ella. Y así, con el peso del arrepentimiento aún en su corazón, pero con una semilla de esperanza plantada en su interior, el hombre salió de la tienda, dispuesto a comenzar su viaje hacia el perdón, hacia la sanación. Capítulo 9. El eco de la soledad. La tienda estaba en silencio esa tarde, como si el viento mismo hubiera decidido tomarse un descanso. Las horas pasaban lentamente, y el vendedor, como siempre, observaba el ir y venir de las sombras que se movían a través de su establecimiento. La luz de la tarde caía suavemente sobre los objetos en su interior, creando una atmósfera que podría parecer acogedora, pero que, para el ojo entrenado, estaba impregnada de una calma inquietante. Algo estaba por suceder, algo que traería consigo el peso de la soledad. No pasó mucho tiempo antes de que una figura solitaria cruzara la puerta. Era una mujer joven, vestida con ropas sencillas pero elegantes, cuyos ojos parecían haber visto más de lo que su juventud sugería. Su rostro, aunque bello,
Estaba marcado por una tristeza que no podía ocultar. Sus pasos eran silenciosos, casi como si temiera hacer ruido en un lugar que ya estaba lleno de ecos del pasado. El vendedor levantó la vista al escuchar el suave crujido de la puerta al abrirse, y sus ojos se encontraron con los de la mujer. No era la primera vez que alguien con esa expresión cruzaba su umbral, pero había algo en ella que lo hizo detenerse. No había desesperación en su mirada, sino una quietud extraña, como si ya hubiera perdido todo lo que podía perder y, sin embargo, aún quedara algo dentro de ella, algo que no podía morir. ¿En qué puedo ayudarte, señora?, preguntó el vendedor, su voz suave pero cargada de una sabiduría silenciosa que solo los que han visto demasiado en la vida pueden poseer. La mujer lo miró por un largo momento, como si estuviera buscando algo en él, como si tratara de leer una respuesta en su rostro. Finalmente, habló, su voz un susurro casi perdido en el aire. Busco algo. Algo que me ayude a callar el vacío que siento. No sé si soy digna de pedirlo, pero siento que estoy condenada a la soledad. El vendedor, con su eterna paciencia, asintió lentamente. La soledad es una compañía que todos conocemos, aunque no siempre deseamos tenerla. Pero, a veces, la soledad no es una condena, sino un refugio donde uno puede escuchar la voz de su alma. La mujer cerró los ojos por un momento, como si las palabras del vendedor le hubieran tocado una fibra sensible. He vivido rodeada de gente, siempre rodeada de rostros, de palabras, de promesas. Pero dentro de mí siempre ha estado este vacío, esta sensación de estar completamente sola, aunque el mundo me rodee. He amado, he dado todo lo que tenía, pero nunca me he sentido verdaderamente conectada con nadie. Y ahora que todo ha terminado, siento que no hay regreso, que no hay forma de llenar este vacío. El vendedor la observó en silencio, reconociendo la angustia que tan bien conocía. La soledad, pensó, es una carga invisible pero pesada. Muchos creen que la compañía de otros puede curar esa herida, pero lo cierto es que la verdadera soledad es algo que habita en el alma, y solo cuando uno se enfrenta a esa soledad interior puede comenzar a comprender su verdadera naturaleza. ¿Qué has buscado en los demás?, preguntó el vendedor, inclinándose levemente hacia adelante. La mujer levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y desesperación. Busqué aceptación. Busqué amor, pero no el amor de los demás, sino el amor de mí misma, reflejado en los ojos de quienes me rodeaban. Creí que si me querían, yo también podría quererte. Pero siempre ha sido un espejismo. El amor no se refleja, se vive, y he aprendido demasiado tarde que no se puede esperar de los demás lo que uno no es capaz de dar a sí mismo. El vendedor la miró profundamente, como si tratara de ver más allá de sus palabras, como si estuviera buscando el alma que aún se encontraba atrapada en la telaraña de sus propios temores. ¿Y ahora, qué buscas? La mujer miró al suelo, como si esa pregunta fuera la última que podía responder. Busco algo que me dé paz. Algo que me permita, por fin, abrazar mi soledad, porque sé que es lo único que me queda. Quiero aprender a vivir con ella, a dejar de huir. Pero no sé por dónde empezar. El vendedor se levantó de su silla y caminó lentamente hacia una estantería en el fondo de la tienda. Sacó un pequeño objeto de madera, un simple amuleto en forma de luna creciente. Se lo ofreció a la mujer, quien lo tomó sin entender del todo el significado de lo que tenía en las manos. Este amuleto no tiene poderes mágicos, ni puede hacer desaparecer el vacío que sientes. Pero es un símbolo, explicó el vendedor. La luna, en todas sus fases, es un reflejo de la soledad misma. Siempre está en el cielo, siempre es la misma, pero cambia constantemente. Así es la soledad, es algo que siempre estará allí, pero que puede transformarse si aprendemos a abrazarla. Este amuleto te recuerda que la soledad no es algo que deba ser temido, sino algo que te pertenece, algo que te hace completa. La mujer sostuvo el amuleto entre sus manos, como si fuera un tesoro, algo que no podía comprender completamente pero que de alguna manera sentía profundamente. ¿Y si no puedo aceptarlo? ¿Y si mi soledad es demasiado grande para ser abrazada? Entonces, dijo el vendedor con una sonrisa suave, debemos aprender a caminar junto a ella, sin intentar que se vaya. La soledad no se va, pero si aprendemos a caminar con ella, descubriremos que es una compañera sabia. Nos enseña más de lo que creemos, nos revela las partes de nosotros mismos que hemos ignorado, y cuando somos capaces de mirar a esos rincones oscuros, la soledad se convierte en una forma de conocimiento,
en una guía que nos conduce hacia la paz interior. La mujer miró el amuleto una vez más, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de comprensión brilló en sus ojos. Supongo que debo empezar por aprender a estar conmigo misma, dijo en voz baja. Exactamente, respondió el vendedor, con una calma profunda. Solo entonces podrás descubrir lo que realmente eres, sin el ruido del mundo exterior, sin las expectativas ajenas. La soledad, bien entendida, es la clave para liberarse del miedo a uno mismo. La mujer guardó el amuleto en su bolsillo y antes de salir, miró por última vez al vendedor. Gracias, susurró, como si esas dos palabras pudieran abarcar todo lo que había aprendido en ese breve encuentro. El vendedor asintió y vio cómo se alejaba, no con una mirada de tristeza, sino con una ligera esperanza. La mujer había dado el primer paso para abrazar su soledad, y, con ello, comenzaba un viaje hacia su propio ser. La tienda, como siempre, permaneció en silencio, pero el eco de la soledad de la mujer resonó en los rincones del lugar, recordándole al vendedor que, a veces, la mayor transformación ocurre cuando uno aprende a estar solo con sus propios pensamientos. Capítulo 10. La sombra del arrepentimiento. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un suave naranja que se desvanecía en tonos más oscuros. El aire fresco de la tarde acariciaba la piel, trayendo consigo un susurro de nostalgia, como si el mundo mismo estuviera reflexionando sobre lo que había sido y lo que aún podía llegar a ser. En la tienda del vendedor, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido, como si las horas no pudieran escapar de las paredes saturadas de historias no contadas. Esa tarde, la puerta se abrió con un crujido familiar, y un hombre entró en el establecimiento. Era de complexión robusta, con el rostro marcado por el tiempo y los recuerdos. Sus ojos, de un gris apagado, brillaban con una inquietante mezcla de pesar y determinación. Su caminar era lento, como si cada paso que diera le recordara una carga que había cargado durante años. El vendedor levantó la vista, su expresión serena, como siempre. Había visto tantas almas perdidas cruzar su umbral que ya no se sorprendía de nada. Pero había algo en este hombre que le decía que este encuentro sería diferente, algo que lo conectaba con una realidad que pocos se atrevían a enfrentar. ¿En qué puedo ayudarte, amigo?, preguntó el vendedor, su voz suave pero llena de una comprensión silenciosa. El hombre se detuvo ante el mostrador, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos recorrieron la tienda, deteniéndose en las estanterías llenas de objetos antiguos, en los recuerdos atrapados en cada rincón. Parecía buscar algo, o tal vez estaba simplemente buscando una forma de romper el silencio que pesaba sobre ellos. Vengo a pedir perdón, dijo por fin, su voz grave y quebrada por el arrepentimiento. No sé si eso servirá de algo, pero es lo único que puedo hacer. El vendedor lo observó en silencio, sin apresurarse a dar una respuesta. Sabía que las palabras de los hombres que venían a buscar perdón nunca eran simples, ni tan claras como se esperaba. ¿Por qué crees que el perdón es lo que necesitas?, preguntó con calma. El hombre bajó la cabeza, como si la pregunta lo hubiera golpeado con más fuerza de la que esperaba. He vivido una vida llena de decisiones equivocadas, comenzó, su voz arrastrada por el peso de los recuerdos. He herido a quienes más amaba, he hecho cosas de las que ahora me arrepiento profundamente. He buscado la riqueza, el poder, la aprobación de los demás, sin darme cuenta de lo que realmente importaba. Y ahora, al final de todo, me doy cuenta de que lo he perdido todo, incluso a mí mismo. El vendedor se mantuvo en silencio, dejándole espacio para que las palabras siguieran fluyendo, para que el hombre pudiera liberar un poco de la carga que llevaba consigo. Durante años, creí que todo lo que hacía era por una buena causa, que mis errores eran solo pasos hacia el éxito. Pero ahora, cuando miro atrás, veo las ruinas de lo que construí, las personas que dejé atrás, las oportunidades que perdí. Y lo peor de todo es que nunca supe cómo regresar. Siempre pensé que el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirme, hasta que descubrí que, sin él, me había convertido en una sombra de lo que era. El vendedor asintió lentamente, entendiendo la profundidad de las palabras del hombre. El arrepentimiento es un compañero silencioso, dijo suavemente, pero no es una carga eterna. Solo lo es cuando lo llevamos como un peso, cuando nos olvidamos de que el arrepentimiento puede enseñarnos, puede ser el puente hacia la redención, si sabemos cómo escucharlo. El hombre levantó la vista, sus ojos llenos de dudas y un atisbo de desesperación. Pero,
¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si lo que perdí no se puede recuperar? El vendedor lo miró con una serenidad que solo puede provenir de quien ha observado el paso del tiempo sin dejarse atrapar por él. Nunca es demasiado tarde, dijo con firmeza. El arrepentimiento no está en el pasado, sino en lo que haces con él en el presente. Lo que has perdido no se puede cambiar, pero lo que hagas ahora, con lo que queda de ti, es lo que realmente importa. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las paces con uno mismo, para enmendar lo que se pueda y aprender a vivir con lo que no puede cambiar. El hombre pareció absorber esas palabras, como si fueran agua en medio de un desierto. Su respiración se hizo más profunda, y aunque la tristeza aún estaba presente en sus ojos, había una chispa de algo nuevo, algo que podría crecer con el tiempo. Pero, ¿cómo puedo empezar?, preguntó, su voz más suave, más esperanzada. ¿Cómo puedo aprender a perdonarme a mí mismo? El vendedor sonrió con amabilidad. El perdón no es algo que se otorgue solo a los demás, es algo que debemos darnos primero a nosotros mismos. El primer paso es aceptar que somos humanos, que cometemos errores, y que esos errores no nos definen. Después, debemos aprender a cambiar, a no repetir lo que nos ha causado dolor, a vivir de una manera que honre lo que realmente es valioso. El hombre asintió lentamente, como si por fin comprendiera que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de cambiar la forma en que se miraba a uno mismo y al mundo. Entonces, no estoy condenado a vivir con este peso para siempre. No, respondió el vendedor con calma. No estás condenado a vivir con el peso del arrepentimiento. Puedes llevarlo contigo, sí, pero solo como una lección, no como una carga. Lo que haces a partir de ahora es lo que verdaderamente define quién eres. El hombre dio un paso atrás, como si estuviera digiriendo las palabras del vendedor, como si finalmente comprendiera que el perdón era un proceso, no un destino. Gracias, dijo al final, con una gratitud sincera en la voz. Supongo que la verdadera penitencia está en vivir de acuerdo a lo que ahora sé. El vendedor asintió, viendo cómo el hombre se alejaba lentamente, con una nueva resolución en su andar. La puerta se cerró con un suave clic, y el vendedor volvió a su lugar, contemplando en silencio el ir y venir de las sombras en su tienda. La lección había sido impartida, no solo al hombre, sino también a él mismo. A veces, el arrepentimiento no es solo una carga, sino un punto de partida para algo nuevo. Y en ese silencio profundo, el vendedor entendió que, al final, todos somos solo viajeros buscando perdonarnos y aprender a vivir con lo que somos. Capítulo 11. El precio de la soledad. La tienda del vendedor se encontraba en el mismo rincón polvoriento de la ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido en un rincón olvidado por la prisa de la modernidad. La luz de la mañana apenas penetraba en las ventanas, pero dentro, la penumbra era cálida, acogedora, como un refugio de todas las tormentas que azotaban el mundo exterior. El vendedor había visto de todo a lo largo de los años. Había recibido a los más ricos y a los más pobres, a los desesperados y a los felices, a aquellos que buscaban respuestas y a aquellos que las temían. Pero hoy había algo diferente en el aire, como si el mundo estuviera a punto de dar un giro inesperado. La puerta se abrió con un suave crujido, y una figura entró sin hacer ruido. Era una mujer joven, de cabellos oscuros como la noche, con los ojos marcados por una tristeza profunda. Su rostro, aunque hermoso, parecía llevar consigo una carga invisible, una que la hacía caminar con pasos lentos, casi pesados, como si el peso del universo estuviera sobre sus hombros. El vendedor levantó la vista y la observó con su habitual serenidad, sabiendo que las personas que llegaban a su tienda siempre traían consigo una historia que necesitaba ser escuchada, una que esperaba ser comprendida sin juicio. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con su tono suave, pero con una curiosidad tranquila que invitaba a la mujer a hablar. Ella no respondió de inmediato. Su mirada recorrió la tienda, deteniéndose en los objetos olvidados, en las reliquias de tiempos pasados. Parecía estar buscando algo, pero no sabía qué. La mujer se acercó al mostrador lentamente, como si temiera romper el silencio que había creado en su corazón. «Vengo a comprar algo», dijo finalmente, su voz temblorosa, como si no estuviera segura de lo que quería o necesitaba. «Pero no sé qué». El vendedor la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Sabía que las personas que llegaban con esa duda no buscaban cosas materiales, sino algo mucho más profundo. «No necesitas saber qué comprar», dijo con calma. «A veces, lo que buscamos no tiene forma,
no es algo que se pueda tocar. Tal vez lo que buscas aquí no es algo físico, sino algo que solo puedes encontrar dentro de ti. Ella lo miró, sus ojos llenos de confusión, y sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero las palabras no salían. Se quedó allí, quieta, como atrapada en un laberinto de pensamientos que no podía resolver. Veo que estás sola, continuó el vendedor, como si sus palabras pudieran tocar la raíz del dolor que la joven llevaba consigo. ¿Es esa la razón por la que has venido? Ella asintió lentamente, como si su alma estuviera cansada de cargar con la verdad. La soledad ha sido mi compañera durante tanto tiempo. He buscado consuelo en muchas cosas, en muchas personas, pero siempre me siento vacía, como si nadie pudiera llenar el vacío que tengo dentro de mí. El vendedor la observó en silencio, comprendiendo más de lo que ella pensaba. La soledad, esa sombra que acecha a todos en algún momento de sus vidas, era una presencia difícil de ignorar, y mucho más difícil de superar. La soledad puede ser una amiga fiel, dijo el vendedor, pero también puede convertirse en una prisión si la permitimos gobernar nuestra vida. La joven frunció el ceño, como si esas palabras no fueran completamente claras para ella. No entiendo, murmuró. Es sencillo, dijo el vendedor, inclinándose ligeramente hacia ella. La soledad, cuando se la abraza con sabiduría, puede enseñarnos a ser verdaderamente nosotros mismos. Nos obliga a mirar en nuestro interior, a escuchar lo que realmente necesitamos. Pero cuando la rechazamos, cuando la huimos, se convierte en una sombra que nos sigue y nos consume. Es como una moneda con dos caras. Depende de cómo la miremos. La joven lo miró fijamente, y por un momento, un destello de comprensión cruzó sus ojos. Pero, ¿cómo puedo abrazarla? ¿Cómo puedo aprender a estar sola sin sentirme vacía? El vendedor sonrió suavemente, su expresión llena de una calma que solo se logra con años de contemplación. La soledad no es algo que debas llenar con otros, ni con cosas. Es algo que debes llenar contigo misma. Al principio puede parecer aterrador, porque te enfrentarás a tus propios miedos, a tus inseguridades, a tus pensamientos más oscuros. Pero es en ese enfrentamiento donde descubres tu verdadero ser. Y cuando logras comprenderte a ti misma, la soledad ya no te duele. Se convierte en un espacio de crecimiento, en un terreno fértil donde puedes florecer. La joven permaneció en silencio, sumida en la profundidad de esas palabras. El vendedor le dio tiempo, pues sabía que las lecciones más profundas requerían de un momento de reflexión. A veces, no era necesario dar respuestas inmediatas. Las respuestas, pensó, se encontraban en el tiempo y en la capacidad de cada uno para encontrar la verdad dentro de sí mismo. Entonces, ¿la soledad no es un enemigo?, preguntó la mujer después de un largo rato. No, no lo es, respondió el vendedor, con firmeza. La soledad solo se convierte en enemigo cuando no sabemos cómo estar con nosotros mismos. Pero cuando aprendemos a ser nuestra propia compañía, cuando nos damos espacio para crecer y entendernos, la soledad se convierte en una amiga silenciosa que nos acompaña en cada paso del camino. La joven asintió lentamente, como si algo dentro de ella comenzara a despejarse, como si las piezas de un rompecabezas que había estado armando en su mente finalmente comenzaran a encajar. Gracias, dijo finalmente, con una gratitud silenciosa. No sé si estoy lista para todo eso, pero al menos ahora sé que no estoy sola en mi soledad. El vendedor sonrió, sabiendo que la joven ya había dado el primer paso hacia la comprensión. Recuerda, dijo en voz baja, la soledad es solo una estación en el viaje hacia uno mismo. Y cuando aprendas a caminar en ella, te darás cuenta de que nunca estuviste tan cerca de ti misma. La mujer dio media vuelta y salió de la tienda, sus pasos más ligeros, como si el peso de la soledad ya no fuera tan abrumador. El vendedor la observó alejarse, su corazón lleno de la tranquila satisfacción de saber que había plantado una semilla en su alma. Y mientras el día seguía su curso, él volvió a su lugar, esperando al próximo visitante, sabiendo que, como siempre, las lecciones más grandes nunca se dan en las palabras, sino en la capacidad de cada uno para escuchar y aprender. Capítulo 12. El valor del sacrificio. El vendedor, como siempre, aguardaba en el silencio de su tienda, observando la vida pasar con una paciencia que parecía interminable. Cada día traía consigo historias de sufrimiento y deseo, de logros y derrotas, y él estaba allí, en su pequeño rincón, como un testigo inmóvil del flujo de la existencia humana. Hoy,
Sin embargo, había algo diferente en el aire. La gente se movía con una urgencia peculiar, y el polvo del camino parecía bailar con una energía frenética. La puerta se abrió de golpe, y un hombre irrumpió en la tienda, con una mirada decidida y una expresión de angustia profunda. Su rostro estaba marcado por las huellas de una vida difícil, por el peso de decisiones que ya no podía deshacer. Llevaba en sus manos una vieja capa de viaje, desgastada por el tiempo, como si hubiera atravesado muchas tierras en busca de algo que aún no sabía cómo nombrar. «Necesito algo», dijo el hombre con voz rasposa, como si las palabras le costaran salir. «Algo que me haga entender por qué sigo aquí, por qué sigo luchando». El vendedor lo observó en silencio, su mirada calmada como siempre, como si ya conociera la raíz del sufrimiento del hombre. Sabía que las personas que llegaban con una necesidad tan profunda no venían a comprar objetos, sino algo mucho más intangible: consuelo, sabiduría, o quizá la respuesta a una pregunta que no se atrevían a formular. «¿Qué es lo que buscas?», preguntó con suavidad, dejando que el silencio entre ellos hablara más que cualquier palabra. El hombre miró al vendedor con desesperación. «He perdido tanto. He sacrificado todo por mi familia, por mi gente. Pero siento que no he recibido nada a cambio. ¿Por qué seguimos sacrificándonos si todo lo que nos queda es sufrimiento?». El vendedor lo estudió con más detenimiento, notando el agotamiento que emanaba de él. Era un hombre que había dado su vida en aras de los demás, que había trabajado sin descanso y sin quejas, pero que ahora se encontraba en un punto de quiebre, en el que ya no sabía si el sacrificio valía la pena. Su corazón, aunque lleno de amor, parecía vacío de sentido. «Sacrificar algo por los demás es un acto de amor», dijo el vendedor, rompiendo el silencio. «Pero el verdadero valor del sacrificio no se mide por lo que se entrega, sino por lo que se aprende a través de él». El hombre lo miró, confundido, como si esas palabras no pudieran tener el significado que él deseaba. «¿Qué quieres decir con eso? Yo he dado todo lo que tenía, y aún así siento que no soy reconocido, que mi sacrificio ha sido en vano». El vendedor se acercó un paso, como si intentara compartir un secreto que solo el tiempo podría revelar. «El sacrificio no siempre trae reconocimiento inmediato. La gente a menudo toma lo que se les da sin comprender el esfuerzo detrás de ello. Pero ese no es el propósito del sacrificio. No es para que otros vean lo que das, sino para que tú comprendas lo que realmente vales». El hombre frunció el ceño, como si intentara encontrar sentido en esas palabras, pero la confusión seguía marcando su rostro. «No entiendo. He trabajado hasta mis límites, he dado todo lo que podía, y aún siento que no he conseguido nada. ¿Cómo se mide el valor de un sacrificio?». El vendedor asintió lentamente, como si estuviera esperando esa pregunta, sabiendo que tarde o temprano el hombre llegaría a ella. «El valor del sacrificio no se mide por el resultado que se obtiene, sino por lo que se aprende de la entrega misma. El sacrificio es una escuela, un maestro que te enseña sobre ti mismo, sobre tus límites, tus deseos y tus miedos. Cuando sacrificamos algo, no solo damos, sino que nos revelamos a nosotros mismos. Nos enfrentamos a lo que somos capaces de entregar, y en ese proceso, descubrimos nuestra verdadera fortaleza». El hombre lo miró fijamente, como si comenzara a vislumbrar una parte de la verdad que antes le había sido ajena. «Pero, ¿y si no hay recompensa? ¿Si lo que sacrificamos se pierde para siempre?». «Todo sacrificio tiene una recompensa», dijo el vendedor, con firmeza. «Pero no siempre es la recompensa que esperamos. A veces, la verdadera recompensa es la paz interior, el entendimiento de que lo que has hecho es lo correcto, y que, aunque el mundo no lo vea, tu sacrificio ha servido para construir algo más grande que tú mismo. Lo que das al mundo no siempre regresa de la forma que imaginas, pero te cambia de maneras que no puedes medir». El hombre se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras. El dolor de su sacrificio seguía latente en su pecho, pero ahora había una semilla de comprensión plantada en su corazón. El vendedor no lo presionó para que hablara más, sino que lo dejó procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que el verdadero cambio no ocurría en el momento de la conversación, sino en los días que seguirían, cuando el hombre comenzara a ver el sacrificio con otros ojos. «Entonces, ¿el sacrificio no es un acto vacío?», preguntó finalmente, casi en un susurro. «No», respondió el vendedor, «el sacrificio es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede realizar, porque es un acto de amor puro. Pero debe ser hecho con conciencia, no esperando nada a cambio,
sino comprendiendo que, al dar, te conviertes en algo más grande que tú mismo. El hombre asintió lentamente, su rostro menos tenso, como si comenzara a liberarse del peso que había llevado durante tanto tiempo. Gracias, dijo, finalmente, con una gratitud sincera, aunque aún incierta. Recuerda, le dijo el vendedor mientras él se dirigía hacia la puerta, el verdadero sacrificio es aquel que no busca recompensa. Y el valor de ese sacrificio radica en que, al final, te transforma a ti mismo. El hombre salió de la tienda, esta vez con la cabeza erguida, aunque aún en lucha con sus propios pensamientos. El vendedor lo observó alejarse, sabiendo que ese encuentro había sembrado una semilla que, con el tiempo, germinaría en la comprensión que él tanto necesitaba. Y, como siempre, el vendedor volvió a su lugar, esperando al siguiente visitante, sabiendo que el sacrificio, aunque a menudo doloroso, era uno de los caminos más poderosos hacia el entendimiento de uno mismo. Capítulo 13. El eco de los silencios. Era un día gris cuando la puerta de la tienda se abrió nuevamente. Esta vez no con el crujido usual, sino con un sonido suave, casi imperceptible, como si el viento mismo hubiera decidido entrar a través de la rendija. El ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado de presagios. En el umbral de la puerta, una figura apareció, envuelta en una capa oscura, cuyos pliegues absorbían la luz de la habitación, sumiendo al visitante en una sombra que parecía estar hecha de secretos no revelados. La figura no hizo ruido al entrar, y caminó con paso firme, pero con una quietud que delataba una presencia decidida, aunque también un alma vacilante. El vendedor alzó la vista, no sorprendido, pero sí curioso. Había algo en la forma de caminar de esta persona que lo hacía diferente a otros. No era una persona más buscando algo, sino alguien que cargaba una carga que se reflejaba en cada movimiento. El hombre se acercó al mostrador sin hablar, y por un momento, ambos se miraron. El vendedor, como siempre, no necesitaba palabras para comprender. Su mirada era un puente que conectaba con las almas que cruzaban su tienda. «Vengo a pedir consejo», dijo finalmente la figura, y su voz era profunda, grave, como si las palabras le costaran ser pronunciadas, como si cada una de ellas estuviera cargada con siglos de silencio. «Te escucho», respondió el vendedor con suavidad, como si ya conociera la naturaleza de la solicitud, como si, a través del simple acto de la escucha, pudiera ayudar a desatar el nudo que ahogaba al visitante. «El silencio me ha acompañado siempre», comenzó el hombre, sus palabras lentamente saliendo como ecos de una caverna oscura. «He pasado mi vida buscando el ruido que pueda taparlo, la voz que pueda sustituirlo, pero siempre regreso al mismo punto. El silencio sigue aquí, al acecho, esperando». El vendedor no interrumpió, pues sabía que algunas verdades no necesitan ser interrumpidas. El hombre continuó, como si las palabras por fin comenzaran a liberar una carga interna. Al principio pensaba que el silencio era solo la ausencia de sonido, algo que había que evitar, algo que me hacía sentir solo, perdido en mi propia mente. Pero ahora parece que el silencio se ha convertido en una presencia, en algo tan denso como la niebla, algo que se cuela por cada rincón de mi vida. Y me aterra. El vendedor asintió lentamente, sabiendo que el silencio, ese fantasma invisible, era más perturbador para algunos que cualquier otro ruido. «El silencio tiene un poder que pocos entienden», dijo con calma, y, a menudo, las personas lo temen porque piensan que es un vacío, cuando en realidad es un espacio lleno de significados, de palabras no dichas, de pensamientos ocultos. El silencio no está vacío. Solo refleja lo que está dentro de nosotros. El hombre miró al vendedor con una mezcla de duda y desesperación. «¿Y cómo puedo escapar de él? ¿Cómo puedo liberarme del silencio que me ahoga?» «No se trata de escapar», respondió el vendedor con voz suave pero firme. «El silencio es parte de ti, como lo es el ruido. No puedes huir de él porque forma parte de tu naturaleza. La verdadera cuestión es cómo aprender a convivir con él. ¿Sabes lo que hace el silencio en nosotros?» El hombre frunció el ceño, como si no estuviera seguro de lo que el vendedor intentaba decir. «No, no lo sé. Todo lo que sé es que me consume, que me paraliza». «El silencio nos confronta con nuestra propia esencia», explicó el vendedor. «Nos obliga a mirar dentro de nosotros, a escuchar lo que normalmente ignoramos. A veces, nos aterra porque nos muestra la verdad que evitamos. Pero el silencio también puede ser una fuente de sabiduría, si aprendemos a abrazarlo en lugar de temerle». El hombre lo miró intensamente,
y algo en su mirada cambió, como si comenzara a comprender que el silencio no era su enemigo, sino un espejo de su propia alma. Entonces, ¿el silencio no es algo malo?, preguntó con cautela. No, no lo es, respondió el vendedor, pero muchas veces tememos lo que no comprendemos. El silencio es simplemente una pausa, un respiro. Pero en él, si escuchamos atentamente, podemos encontrar las respuestas que buscamos. En ese espacio vacío, el alma se limpia, se encuentra consigo misma. El hombre permaneció en silencio, su mente trabajando, sus pensamientos atrapados en la maraña de sus propias emociones. ¿Y cómo puedo aprender a vivir con él? ¿Cómo puedo aprender a escuchar en el silencio sin que me asuste? Primero, dijo el vendedor, debes dejar de huir de él. Cada vez que lo evades, estás ignorando una parte de ti mismo. Segundo, debes aprender a estar solo, no con soledad, sino con tu propia compañía. El silencio solo es aterrador cuando lo percibimos como vacío. Pero si aprendes a verlo como un espacio lleno de posibilidades, verás que es en él donde realmente te encuentras. El hombre se quedó quieto, digiriendo las palabras del vendedor. Había algo en ellas que tocaba una fibra profunda dentro de él, una fibra que hasta entonces había estado sellada bajo capas de ruido, de distracción y de negación. Entonces, ¿debo buscar el silencio?, preguntó finalmente, una leve esperanza en su voz. No se trata de buscarlo, respondió el vendedor. El silencio siempre estará allí, esperando. Se trata de encontrar la paz dentro de ti, de aprender a escuchar sin miedo. Cuando logres esto, te darás cuenta de que el silencio no es la ausencia de todo, sino la presencia de ti mismo. El hombre asintió lentamente, como si algo dentro de él comenzara a despejarse, como si el eco de las palabras del vendedor hubiera comenzado a calmar la tormenta en su mente. Gracias, dijo finalmente, su voz un poco más firme, como si hubiera dado un paso hacia una comprensión que no sabía que necesitaba. Recuerda, le dijo el vendedor mientras él se dirigía hacia la puerta, el silencio no es tu enemigo. Solo te está invitando a escucharte. El hombre salió, y el vendedor observó su figura desaparecer en la neblina de la ciudad, sabiendo que, como siempre, las lecciones más profundas no se aprenden en un solo día, sino en un proceso lento, donde el tiempo y el espacio tienen su propio ritmo. En la tienda, el vendedor volvió a sumirse en el silencio, ya no vacío, sino lleno de las historias que se contaban a través de las miradas, de las palabras no dichas y de los ecos que resonaban en las almas de aquellos que cruzaban su camino. Capítulo 14. El precio de la verdad. El sol ya se había ocultado por completo, dejando una oscuridad profunda que se adueñaba del mundo exterior. Dentro de la tienda, la luz tenue de una lámpara parpadeaba suavemente, como si también la propia luz estuviera sometida al paso del tiempo. En ese ambiente cargado de quietud, la puerta se abrió lentamente, y un hombre de aspecto resuelto, pero claramente desgastado, cruzó el umbral. Su rostro, marcado por la fatiga, parecía contar una historia de largas luchas internas. Sus ojos, aunque firmes, revelaban la sombra de algo que había sido despojado de su alma. El vendedor, una vez más, no se sorprendió, como si la visita de aquel hombre fuera solo una más en una larga serie de encuentros. El hombre se acercó al mostrador, y no hubo necesidad de palabras en un principio, pues el ambiente ya estaba impregnado de una verdad silenciosa que lo rodeaba todo. El visitante, después de un instante de quietud, habló. Su voz, aunque firme, llevaba consigo un peso considerable, como si se hubiera arrastrado por un largo camino de dudas y sufrimientos. He pasado toda mi vida buscando la verdad, comenzó, sus palabras resonando como un eco de muchas noches de insomnio. He luchado por comprenderla, por desentrañarla, por ser honesto conmigo mismo y con los demás. He sacrificado mi tranquilidad, mis relaciones, incluso mi paz mental, solo para alcanzar lo que creía ser la verdad absoluta. El vendedor, como siempre, escuchaba con atención, sin apresurarse a intervenir. Sabía que detrás de aquellas palabras se encontraba un hombre que, al igual que todos los demás, buscaba un propósito, una razón que justificara el dolor y el sacrificio. La búsqueda de la verdad no era un camino sencillo, era un sendero escarpado, lleno de espejismos y desvíos. Pero lo que me he dado cuenta, continuó el hombre, es que, cuanto más busco la verdad, más perdida parece volverse. Cuanto más me esfuerzo por alcanzarla, más me doy cuenta de que no puedo retenerla, que siempre se me escapa entre los dedos. El vendedor asintió lentamente, sin prisa por responder.
Sabía que la verdad era un tema delicado, uno que no podía abordarse con respuestas rápidas ni con palabras vacías. La verdad, pensó, era una cuestión tan intangible y compleja como el aire que respiramos. Cada ser humano la busca, pero solo unos pocos son capaces de comprenderla en su totalidad. ¿Te has preguntado alguna vez, preguntó el vendedor, finalmente rompiendo el silencio, si es la verdad lo que realmente buscas, o es el precio que estás dispuesto a pagar por ella? El hombre lo miró, desconcertado. ¿El precio de la verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Todo tiene un precio, dijo el vendedor, su tono grave, y la verdad no es una excepción. Cada vez que buscamos la verdad, nos enfrentamos a un precio que debemos pagar. Ese precio puede ser nuestra comodidad, nuestras creencias, nuestra felicidad, incluso nuestra identidad. La verdad no es algo que se pueda poseer sin consecuencias. Siempre exige algo a cambio. El hombre frunció el ceño, como si intentara desentrañar el significado de esas palabras. ¿Y qué pasa cuando el precio es demasiado alto? ¿Qué pasa cuando la verdad nos destruye en lugar de liberarnos? El vendedor lo observó en silencio, dándole tiempo para procesar lo que acababa de decir. Sabía que la verdad, cuando se encuentra, puede ser un arma de doble filo. Puede traer liberación, pero también puede despojar al ser humano de sus ilusiones, de sus miedos, de todo aquello que había construido para protegerse del dolor. La verdad no siempre era un bálsamo. En ocasiones, era una herida que solo el tiempo podía sanar. El precio de la verdad es relativo, respondió el vendedor. Para algunos, puede ser una carga insoportable, un peso que los consume. Pero para otros, ese mismo precio es el camino hacia la libertad. Depende de lo que estés dispuesto a perder y de lo que estés dispuesto a ganar. Lo importante es que no busques la verdad solo por el deseo de encontrarla, sino porque estés preparado para aceptar lo que venga con ella. El hombre parecía meditar esas palabras, su mirada fija en el suelo, como si estuviera evaluando cada una de las piezas de su vida que había entregado en su búsqueda de la verdad. Entonces, ¿la verdad no tiene un valor absoluto?, preguntó, levantando la mirada, como si esperara una aclaración. Lo tiene, respondió el vendedor con suavidad, pero no es el mismo para todos. Para algunos, la verdad puede ser liberadora, pero para otros puede ser devastadora. Todo depende de lo que uno esté dispuesto a perder. La verdad no es algo que se pueda medir en términos de valor material. Es algo mucho más profundo, algo que toca lo más íntimo de nuestra existencia. El hombre permaneció en silencio, contemplando las palabras del vendedor. Estaba claro que ya no se trataba solo de encontrar la verdad, sino de decidir si estaba dispuesto a aceptar el coste de esa búsqueda. El vendedor lo observó con paciencia, sabiendo que este tipo de realizaciones no llegaban de inmediato. La verdad no es algo que se pueda aprender en una sola conversación. Es algo que cada persona debe descubrir por sí misma, a su propio ritmo, enfrentándose a sus propios miedos y deseos. ¿Y tú?, preguntó el hombre al fin, después de un largo silencio. ¿Tú qué opinas de la verdad? ¿La has encontrado? El vendedor sonrió suavemente, sin arrogancia, sin prisa por dar una respuesta definitiva. La verdad es un río, dijo, y yo soy solo un viajero a orillas de ese río. Nunca he intentado capturarla, solo seguir su curso, aprender de sus aguas. Quizá eso sea lo más sabio que uno puede hacer, no luchar contra la corriente, sino entender que la verdad fluye como el agua, cambiando de forma y dirección, pero siempre presente. El hombre lo miró, su rostro menos tenso que antes, como si algo dentro de él se hubiera relajado, como si la búsqueda de la verdad ya no fuera una carga, sino una reflexión más profunda, más íntima. Gracias, dijo, con una sonrisa débil, pero sincera. Creo que ahora entiendo un poco mejor lo que debo hacer. Recuerda, dijo el vendedor, mientras él se dirigía hacia la puerta, la verdad siempre tiene un precio. Y ese precio, a veces, es algo que solo tú puedes decidir si estás dispuesto a pagar. El hombre salió de la tienda, y el vendedor volvió a su lugar. El precio de la verdad, como todo en la vida, no era algo que se pudiera imponer a los demás. Era un viaje personal, un sendero que cada quien debía recorrer a su propio ritmo. Y, mientras esperaba al próximo visitante, el vendedor sabía que la búsqueda de la verdad, aunque a menudo difícil y dolorosa, era también una de las más grandes aventuras del alma humana. Capítulo 15. Las sombras del arrepentimiento. La noche había caído ya sobre la ciudad,
y la oscuridad parecía haberse asentado con una densidad particular, como si el aire mismo se hubiese vuelto más espeso. Las luces de las calles, lejanas y vacilantes, apenas lograban atravesar el espesor de la neblina que cubría las avenidas. Dentro de la tienda, la atmósfera era tranquila, aunque cargada de una tensión casi palpable, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que no se podía prever pero que, sin embargo, se esperaba. La puerta se abrió con un crujido familiar, pero esta vez fue diferente. El visitante que entró no llevaba consigo la calma que otros portaban al cruzar el umbral. Su caminar era torpe, apresurado, y en su rostro se reflejaba una mezcla de angustia y desesperación, como si estuviera huyendo de algo más que del simple paso del tiempo. Era un hombre joven, de aspecto desaliñado, con los ojos vidriosos y la mirada perdida. En cuanto cruzó la puerta, la tensión en el ambiente aumentó, como si la misma tienda hubiera percibido el peso de su presencia. El vendedor no necesitó mirarlo por mucho tiempo para saber que aquel hombre no venía buscando respuestas, sino consuelo. Algo en su postura, en su forma de moverse, indicaba que llevaba una carga mucho más grande de lo que cualquier ser humano debería cargar. Era evidente que su alma estaba atrapada en un torbellino de arrepentimiento, una tormenta interna de la que no sabía cómo escapar. «¿Qué te trae por aquí esta vez?», preguntó el vendedor, su tono suave pero firme, como siempre. No era necesario hacer más preguntas, pues la mirada del joven ya decía lo suficiente. Sin embargo, su respuesta fue breve, entrecortada, como si cada palabra le costara más de lo habitual. He hecho algo terrible», murmuró, y sus palabras temblaban con el peso de la culpa. «Algo de lo que no puedo deshacerme. Algo que me persigue, que me ahoga cada día más. ¿Cómo puedo vivir con esto?». El vendedor asintió con comprensión. Sabía lo que el joven estaba buscando, porque ya lo había visto tantas veces antes. Una salida a un laberinto que parecía no tener fin, un escape de la trampa del arrepentimiento que no dejaba de apretar su alrededor. La culpa era un veneno que devoraba lentamente, y no había antídoto para ella que no viniera de la propia comprensión del corazón. «Arrepentirse es una carga pesada», dijo el vendedor, sus palabras cargadas de una sabiduría que solo se obtiene con el paso del tiempo. «Pero el arrepentimiento, aunque doloroso, es también un espejo. Nos muestra lo que hemos hecho, sí, pero más importante aún, nos muestra lo que somos. No te obsesiones con lo que has hecho, sino con lo que puedes llegar a ser a partir de ello». El joven lo miró con incredulidad, como si no entendiera del todo lo que el vendedor estaba diciendo. «¿Qué puedo llegar a ser?», preguntó, con un tono desesperado. «¿Qué sentido tiene todo esto si lo que he hecho no se puede deshacer? ¿Cómo puedo mirar al mundo, o a mí mismo, sin odiarme?». El vendedor hizo una pausa, observando al joven con atención. Sabía que no podía ofrecerle respuestas fáciles, pero también sabía que en su dolor había una oportunidad para algo más profundo, algo que no se encontraba en la mera evasión de la culpa, sino en su aceptación. «El arrepentimiento no es un castigo», explicó el vendedor, «es una oportunidad. Una oportunidad de crecer, de cambiar, de aprender de los propios errores. El arrepentimiento te enfrenta a la verdad de lo que has hecho, sí, pero también te da la posibilidad de transformarte. Si realmente lo deseas, puedes aprender a vivir con él, no como un peso, sino como una lección». El joven permaneció en silencio, sus ojos fijos en el suelo. Parecía estar luchando con las palabras del vendedor, como si estuviera tratando de comprender cómo podía haber algo positivo en un sentimiento tan destructivo. «¿Y cómo puedo perdonarme?», preguntó finalmente, casi en un susurro. «He cometido algo tan horrible que no sé si alguna vez podré perdonarme». «Perdonarse no es algo que venga de un acto de voluntad instantánea», respondió el vendedor con suavidad. «No se puede forzar el perdón, pero tampoco puedes seguir cargando con el peso de la culpa toda tu vida. El perdón comienza por aceptarse a uno mismo, por reconocer que aunque cometiste un error, no eres ese error. El arrepentimiento te enseña la importancia de la empatía, de entender el dolor que has causado, pero también te muestra que todo ser humano es capaz de cambiar. Si aprendes a perdonarte a ti mismo, podrás empezar a perdonar a los demás». El joven levantó la cabeza, sus ojos aún nublados por las lágrimas que no se atrevían a caer. «¿Y si no soy capaz de cambiar? ¿Y si soy un monstruo irremediable?». «No eres un monstruo», dijo el vendedor, sin vacilar. «Eres humano. Y los humanos cometen errores. El verdadero monstruo no es lo que has hecho,
sino lo que decides ser después de ello. Nadie es irremediable mientras tenga la voluntad de cambiar. La diferencia entre un hombre perdido y uno que se encuentra, radica en la capacidad de aprender de sus errores y seguir adelante. Un largo silencio llenó la tienda, un silencio cargado de una tensión palpable, como si el joven estuviera dándole forma a sus pensamientos y, por fin, comenzara a encontrar un rayo de claridad en su tormenta interna. ¿Cómo sé si soy capaz de cambiar?, preguntó con una leve sonrisa, casi como si se estuviera dando permiso a sí mismo para albergar una esperanza. Lo sabrás cuando decidas tomar una acción, respondió el vendedor con firmeza. El cambio no es algo que se pueda ver o medir de inmediato. Es un proceso que comienza en el momento en que decides dejar de ser lo que fuiste. Y cuando dejas ir el peso de tu arrepentimiento, el camino hacia el perdón, hacia la sanación, se hace más claro. El joven permaneció en silencio, esta vez no con la desesperación de antes, sino con una mirada que indicaba que algo dentro de él comenzaba a cambiar, aunque aún no podía comprender completamente qué era. Con una respiración más tranquila, se levantó lentamente del mostrador. Gracias, dijo en voz baja, como si las palabras, finalmente, le costaran menos. Recuerda, dijo el vendedor mientras el joven se dirigía hacia la puerta, el arrepentimiento no es un castigo eterno, es solo una señal de que has aprendido algo. Lo que haces con esa lección es lo que determinará quién eres, y quién puedes llegar a ser. El joven salió de la tienda, y el vendedor volvió a su puesto, sabiendo que este encuentro, como tantos otros, era solo una de las infinitas historias que se cruzaban en el lugar donde los destinos se encontraban con la reflexión y el consuelo. La carga del arrepentimiento, pensó, era pesada, pero no insuperable. Solo se necesitaba tiempo, paciencia, y el coraje de aceptar que uno podía seguir adelante, sin importar los errores cometidos. Gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, no olvides apoyar el canal dándole me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Tu apoyo es muy importante para seguir creando más historias.